Quizás les dedicaría un poco de tiempo cuando fueran personas reales. Como aparentemente hicieron estos dos, reflexiono mientras miro a los dos hombres Falmer que están de pie al lado de Nixade, uno era alto y el otro bajo, pero ambos estaban indudablemente bendecidos con la belleza habitual asociada con los elfos de las nieves. Veo que has logrado un gran avance, afirmo en lugar de saludar. Aunque uno podría preguntarse por qué no me llamaron cuando se llevó a cabo un procedimiento tan arriesgado. Miro fijamente a Edrasa. Para mi sorpresa, la joven Dunmer no parece molesta en lo más mínimo, sino que permanece tranquila y serena. Fue algo así como una emergencia, explica. Alor, el más alto. Lo señala y él inclina la cabeza. Aparentemente había llegado a tal punto con su mágica que comenzó a funcionar por sí sola para mejorarlo por sí sola, a falta de una mejor palabra. Entonces, en lugar de permitir que su magia no practicada le causara daño potencial, inicié el ritual de inmediato. La mágica emergente realmente ayudó mucho e incluso lo hizo más alto y más fuerte de lo que se había proyectado anteriormente. Levanto una ceja hacia el ahora nombrado Alor y él se inclina de hecho, siempre fui más bajo. Su voz era tan ronca como la de Nixade cuando se transformó por primera vez, pero él tenía la ventaja de haber aprendido tan biélico a diferencia de su superior, que tuvo que reconstruirlo por su cuenta. Asiento con la cabeza en señal de aprobación y miro al otro Falmer, mucho más bajo. Me tomó solo un momento darme cuenta de que algo andaba muy mal con él, sus extremidades eran frágiles y sus uñas ligeramente alargadas en garras, su mandíbula todavía demasiado afilada para ser considerada completamente restaurada, pero en general estaba lo suficientemente rejuvenecido como para que su situación no justificara otro intento de ritual. ¿Y a ti qué te pasó? Le pregunto con los ojos entrecerrados. Antes de que pueda decir algo, Edrasa lo interrumpe, este completo idiota decidió que sería una buena idea evitar toda propiedad o paciencia y simplemente se arrojó sobre el círculo ritual, inundándolo rápidamente con mágica. Ella casi sisea con fastidio, naturalmente, aún no estaba listo para eso y los resultados hablan por sí solos. ¿Y tú, qué tienes que decir? Me quedo en silencio, como si quisiera preguntarle su nombre. Eldor, mi señor. Responde con una sonrisa burlona mientras se frota las manos como la caricatura de un comerciante, a diferencia de su frágil cuerpo su voz es mucho más firme y clara que la de su camarada en cuanto a por qué hice lo que hice. Se apaga, sus ojos pierden el foco por un momento antes de volverse firmes y algo maníacos, no pude contenerme más. Exclama, la tentación fue demasiado grande y vivir como una criatura inferior mientras estaba rodeado por la imagen literal de mi potencial fue demasiado. Mientras termina su perorata, mira a Nixade con odio y celos. Sin siquiera pestañear, mi principal seguidora Falmer agita su mano y golpea al idiota contra el suelo con un tirón telequinético, y luego procede a colocar su pie sobre su cabeza en el suelo. Sus ojos permanecen firmemente enfocados en los míos mientras pregunta, ¿qué se debe hacer con este idiota? No hay ni un rastro de piedad en su tono. Inclino la cabeza antes de encogerme de hombros. Entrenamiento agotador y trabajo durante un mes, tú eliges. ¿Has oído eso, gusano? Le pregunta a su compañero elfo de las nieves. Se retuerce desafiante por un momento, pero cuando Nixade presiona su cabeza un poco más fuerte, golpea el piso y dice, lo haré. Solo detente. Ella retira el pie, sin cambiar su expresión ni por un instante, y vuelve a su posición anterior. Naturalmente, no me sorprendió en absoluto su comportamiento actual. Nixade se tomó todo el proyecto con la máxima seriedad. La oportunidad de que su pueblo resucitara estaba, a sus ojos, por encima de cualquier individuo bajo su cuidado, y aquellos que se atrevieran a despreciar la oportunidad que se les presentaba serían castigados y descartados por completo si demostraban ser demasiado rebeldes. Permití ese comportamiento porque, francamente, no me interesaba arrear a un grupo de gobinoides que acababan de despertar su conciencia. Rejuvenecer a Nixade fue una gran experiencia y un logro digno de historias, pero después de eso, la novedad del trabajo se me escapó y me conformé con dejarle las minucias a mis subordinados. Hablando de subordinados. Miro hacia Edrasa y cómo exactamente se le permitió a Eldor entrar a la cámara ritual. Ella resopla con fastidio. Después del rejuvenecimiento de Alor, tuve que sacarlo para limpiarlo y vestirlo adecuadamente. Este pequeño imbécil. Ella empuja su cabeza hacia el Eldor que se levanta lentamente, usó magia de ilusión para pasar a mi lado sin ser detectado y se arrojó a la cámara como un idiota. Miro a Eldor con cara seria, y él parece un poco avergonzado, antes de que se le ocurra una idea repentina, entonces, la pequeña aquí es bastante astuta, ¿no? Edrasa asiente. De hecho, es sorprendentemente capaz con las ilusiones, considerando todas las circunstancias. Me rasco la barbilla. Envíalo a Davos cuando termine su castigo. Debería poder arreglarlo y hacerlo útil. Intento que mi tono sea lo más siniestro posible.
El Dor se estremece de miedo porque nadie se digna a explicar mis palabras. Eso le servirá como castigo adicional por su idiotez. En general, tengo que decir que estoy bastante satisfecho, digo con orgullo mientras la mayoría de los Falmer se retiran a sus habitaciones. El proyecto avanza con pérdidas mínimas y aparentemente es lo suficientemente seguro como para que incluso los Mer no preparados sobrevivan a la transformación. Edrasa prácticamente se pavonea ante los elogios ocultos. Bueno, supongo que se lo ganó. Puedes usar tu autoridad para algunos proyectos personales o lujos, pero asegúrate de no excederte, no querrás que intervenga, le digo con una mirada imperiosa. Pensar que podría sacarle una sonrisa genuina, Hora de arruinarlo un poco. Hablando de estatus y autoridad. Miro a Nixade. De ahora en adelante puedes considerarte un sirviente de la casa Dagot, tus deberes seguirán siendo cuidar de tus parientes, pero ahora en un papel más oficial. Los ojos de la Falmer no muestran reacción alguna, pero los minúsculos movimientos de su rostro me indican que sus pensamientos están dando vueltas. No tarda mucho en darse cuenta de que prácticamente la he nombrado líder de su pueblo revivido y hace una profunda reverencia, no te decepcionaré. Por supuesto que no lo harás, acepté sin dudarlo, provocando otra sonrisa genuina, solo empañada por una Edrasa ahora ligeramente ceñuda. Jejeje, la pobre chica no puede darse cuenta de que el único poder que importa en este mundo es el de la variedad personal y ninguna cantidad de mi favor hará que eso sea falso. Ahora que ya me he sacado eso de encima, rompo el silencio después de un minuto más o menos, me gustaría recibir un informe completo sobre tu progreso. Y lo que recibí fue un informe completo. Actualmente, teníamos a unos 100 Falmer salvajes aún más bajo tierra, con 28 despertados viviendo en esta cámara específicamente y, por supuesto, un trío de elfos de las nieves rejuvenecidos se erigió como prueba viviente de nuestro éxito. Permanecí bajo tierra durante algún tiempo después de eso, charlando con mis sirvientes y preparando el alojamiento para mis nuevos sirvientes elfos. No podemos permitir que vivan en una cueva elegante ahora que podrían ser considerados personas reales, ¿verdad? Algunos meses después. Era Mondas tardía, la quinta mano de lluvia del año 199 de la cuarta era. Me senté en mi estudio, con el ceño fruncido por la profunda concentración y un espeso humo azul que atenuaba la luz interior. En ese momento estaba reflexionando sobre un orbe de adivinación aún sin terminar y su funcionamiento interno. Estábamos a punto de completar nuestra tarea, se construyó una pequeña matriz central donde alguna vez existió el augur de Dunlain, su propósito era conectar todos los orbes de adivinación a una fuente única. De hecho, después de tantos años sin hacerlo, finalmente comenzaría la recreación de Internet. Mis hombros se desploman con un profundo suspiro. Nada tan glorioso, por desgracia, pero tener un GPS, un teléfono y una base de datos accesibles para mí y mis colegas en todo momento sin duda iba a ser genial y sorprendente, pero desarrollarlo hasta el punto de la monstruosidad adictiva que conocía de mi encarnación anterior iba a llevar al menos un siglo en este punto. Aún así, nuestro progreso fue digno de celebración. Naturalmente, mi humor tuvo que ser rápidamente arruinado por Karsus, que entró corriendo por la puerta, con la respiración agitada y pesada. ¿Qué pasa? Le pregunto, entrecerrando los ojos ante la interrupción. Disculpas, mi señor. Se inclina profundamente. Pero acaban de llegarnos noticias importantes. Habla, ordeno. Sus siguientes palabras provocan una ola de frustración como ninguna otra que haya sentido en tiempos recientes. Ulfric Capa de la Tormenta acaba de convocar una asamblea real en soledad y ya está a mitad de camino en la provincia. Así comienza. Arma a tu autor con piedras para arrojarlas a Ulfric. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon con Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Aparezco en la torre de magos del Palacio Azul con Davos y Nixade a mi lado. Una sonrisa nostálgica se abre paso en mi rostro mientras siento el aura familiar de Saletov. Ya había pasado un año entero desde que trabajaba aquí a diario y el lugar seguía tan animado como siempre. Una vergüenza que estaba a punto de llegar a un final estrepitoso. Antes de que mi mente pueda continuar su espiral descendente de cinismo severo, siento una presencia familiar en una habitación cercana y le hago una señal a mis sirvientes para que continúen con sus preparativos mientras yo sigo solo. Golpeo pacientemente a una puerta encantada y un momento después se abre con un clic revelando a mi amante vampírica esperando detrás, con una ligera mirada mezclada con un puchero en su rostro. Sibille. La saludo con una amplia sonrisa y mis brazos abiertos en un gesto de invitación. No has envejecido ni un día. Ella intenta mirarme con más enojo,
pero de repente suelta un resoplido poco digno ante mi broma y pone los ojos en blanco. Suspira y me hace un gesto para que entre. Vamos, veo que todavía no has aprendido lo que es la vergüenza. Apuesto a que es algún tipo de comida, le digo con sarcasmo antes de acercarme sigilosamente por detrás y envolverla en un abrazo, ignorando por completo el chillido de protesta que sigue. Entonces, ¿cómo has estado últimamente? Ella resopla y mira hacia otro lado. Tal vez si alguien se dignara a visitarnos más a menudo no necesitaría hacer esa pregunta. Esta vez me toca a mí suspirar. En los últimos meses han ocurrido algunos acontecimientos bastante importantes que han requerido toda mi atención. Ella pone los ojos en blanco. Escuchamos sobre el ataque de bandidos en el sitio de excavación. Lo que quiero saber es por qué no lo has visitado incluso después de eso. Me estremezco levemente y murmuro, lo siento, estoy demasiado absorto en proyectos y cosas así. Una risa leve la abandona, pero un momento después, mientras se suelta de mi agarre, dice, vamos, preparé un poco de café cuando escuché que vendrías hoy. Definitivamente material de waifu después de que toda esta mierda termine, reflexiono mientras la sigo adentro. Solo espero que hayas logrado hacer posible el consumo esta vez. Digo en voz alta. Prácticamente puedo sentir su ceja moverse en la otra habitación, pero ella no responde. Un momento después, coloca una taza de café perfectamente cocinado en la mesa frente a mí con una mirada satisfecha, prácticamente irradiando presunción mientras cruza sus brazos. Levanto una ceja, huelo la taza y le sonrío. ¿Le pediste a los sirvientes que la prepararan, no? Toda la presunción que la mantenía erguida de repente se convierte en un peso y sus hombros se desploman. ¿Tienes que ser siempre tan insoportable? Oh, por favor, sabes que te encanta, bromeé. Además, te ves linda cuando estás enojada. Ella resopla y toma asiento. Al menos tienes buen gusto. Eso hago. Sonrío y saco un cigarro de marihuana, no mágica, y comienzo a disfrutarlo con un café bastante decente. ¿Qué es eso? Pregunta Sibille tentativamente mientras el aire frente a mí se tiñe de un azul mágico. El maestro Akan y yo experimentamos un poco con algunos auxiliares mágicos recreativos, explico y luego asiento para mí mismo. Sí, llamémoslos así. ¿Quieres uno?, pregunto después de un momento. Ella mira el humo y se estremece levemente ante el ridículo aura de magia que emite. ¿Es eso, seguro? Debería ser, me encojo de hombros. Lo peor que puede pasar es que desoriente a un mago más débil o deje inconsciente a un mundano, según tengo entendido. Ella mira fijamente el cigarro y se encoge de hombros. Bien. Se lo ofrezco y miro hacia otro lado para ocultar mi sonrisa descarada. Un momento después, el grito de mierda santa surge de la garganta del pobre vampiro seguido de un ataque de tos incontrolable. Estoy tan satisfecho que ni siquiera siento la taza estrellarse contra mi cara. Una hora después de que finalmente logré calmar a Sibille mediante un audaz abrazo, descendimos de la torre y nos dirigimos a la sala del trono. Nixade estaba constantemente mirando boquiabierta las vistas que nos rodeaban. Juro que si no estuviéramos yendo a una reunión importante, probablemente se iría corriendo a algún lado. Y luego otra vez Davos. Sí, jefe. Responde perezosamente. Señalo con mi mano una salida cercana del Palacio B y enséñale los alrededores a Nixade, pero asegúrate de que los dos estén conmigo cuando lleguen los Jarls. Además, no la dejes acercarse a los puestos de comida, no tenemos todo el día. Él gruñe algo como, desde cuando soy una maldita niñera, pero yo generosamente lo ignoro y continúo mi camino. ¿Estás segura de que quieres que se muevan? Pregunta Sibille después de que desaparecen por una esquina. No te preocupes, le digo con un gesto. Davos aprovechará para recopilar información y ver si hay algún personaje sospechoso por ahí. Puede que se queje, pero es terriblemente competente. Ya veo. Se queda en silencio por un momento antes de preguntar, ¿crees que las cosas realmente escalarán a ese punto hoy? Sí, dije con voz entrecortada. De hecho, estoy absolutamente seguro de que Ulfric se rebelará, gane o no. Muchos nórdicos siguen indignados por la prohibición del culto a Talos y prácticamente obligarán a Ulfric a actuar incluso si de alguna manera cambia de opinión. ¿Cómo puedes explicar eso? Pregunta casi suplicante. Tal vez Thorik pueda convencerlo de que se calme. Un plan a largo plazo para los Talmor, afirmo claramente, ignorando por completo al sirviente demasiado curioso que casualmente pasa junto a nosotros. Dejarle saber a Elenben que literalmente sabía que todo era siempre un placer después de todo. Eso, Sibille levanta un dedo pero pronto lo baja con un suspiro, tiene toda la razón. La agarro del hombro y la acerco más. No te preocupes por eso, nuestra victoria está prácticamente asegurada y me aseguraré de castigar a los Talmor a fondo después de que todo esté hecho. ¿Y cómo puedes estar seguro de eso? Se gira hacia mí.
¿No dijiste que tendrías que concentrarte en los eventos más sobrenaturales que predijiste que sucederían durante la rebelión? Inclino mi cabeza. Aunque tal vez no pueda participar personalmente por algún tiempo, tengan en cuenta quién soy y quién es mi patrón. Hago girar la espada de ébano entre los dedos de mi mano izquierda. Digamos que la mayoría de los Jarls rebeldes van a tener todos sus desagradables secretos revelados en el momento en que esto comience, y por lo tanto ya he matado a 10.000 sin mover un dedo. La daga desaparece con un dramático estallido de sombras. Ella se ríe cruelmente. Oh, acabas de alegrarme el día. ¿Por qué no los asesinas políticamente si no puedes permitirte asesinarlos de la manera normal? Sus colmillos se muestran mientras me sonríe. Tengo que admitirlo, estoy completamente impresionada. Un brillo sugerente aparece en sus ojos. Podemos hablar de lo impresionada que estás más tarde. La empujo suavemente hacia adelante. Tenemos que conocer a un rey ahora. Ella resopla aguafiestas. Los guardias de la casa Carl abren las puertas de la sala del trono después de anunciarnos y entro solo para ser recibido con la imagen de Torik desplomado en su trono y luciendo como si no hubiera dormido en una buena semana. Elisith no estaba a la vista, pero considerando la turbulencia de los acontecimientos actuales y su avanzado embarazo, podía entender si no estaba dispuesta o no se le permitía participar. Cualquier conversación que estaba teniendo lugar entre el rey y sus nobles súbditos fue obviamente interrumpida por nuestra llegada y cuando los ojos de Torik se encontraron con los míos, logró forzar una sonrisa invitadora. Raven, es bueno que hayas podido venir a tiempo. Inclino mi cabeza a modo de saludo. Estoy a solo un hechizo de distancia en todo momento, lo sabes. Sí, asiente. Pero tu presencia sigue siendo tranquilizadora. Mis ojos recorren a los presentes y, mientras lo hacen, los Danzerikur, Brillind y Helm me dan sus propios saludos. El mayordomo y su hijo, por otro lado, están demasiado ocupados revisando lo que supongo que son algunos documentos legales, por lo que Falk se limita a asentir a modo de saludo, mientras que Ingvar ni siquiera reconoce mi presencia. Supongo que es justo. Entonces, comienzo después de tomar asiento en la larga mesa debajo del trono. ¿Cuál es nuestro plan? Torik suspira profundamente. ¿Qué podemos planear en este momento? Ulfric sin duda decidirá que desafiarme es su única opción sin importar lo que digamos o hagamos. Es cierto, asiento, pero ¿has considerado que socavar su autoridad y reputación podría ser útil sin importar cómo termine el día? Oh. Sí, sonrió astutamente. Si logramos presentar tu posición lo mejor posible, al menos podremos debilitar la lealtad que algunos de los rehenes tienen hacia él y, con alguna negociación de chantaje inteligente, incluso podríamos lograr que uno o dos rehenes cambien de bando o declaren neutralidad. Torik tararea en su mano con una mirada distante antes de volverse hacia mí nuevamente. Incluso si logramos socavar su autoridad, está el asunto del duelo. Si me derrota, todavía tendrá la autoridad legal para asumir la corona y no me hago ilusiones de poder derrotarlo. No, si la mayoría de los Jarls están en su contra, señalé. Y además, te estás perdiendo un punto muy importante, Ulfric es un desertor de barba gris. Puede que sea así, concuerda, pero incluso en ese caso no va contra las reglas de un duelo utilizar la voz. El camino de la voz es el de la paz y la contemplación de lo divino. Cito las propias palabras de los barbas grises: si usara la voz, especialmente con el entrenamiento de barbas grises, para ganar poder político, iría en contra de todas sus enseñanzas y, por lo tanto, en contra de las tradiciones nórdicas más antiguas. Mi boca se tuerce en una sonrisa burlona. Se estaría declarando tirano y usurpador en ese momento. Antes de que Torik pueda responder, continúo, entonces todo lo que necesitas hacer es aplastarlo tan fuerte como puedas, lo suficiente para obligarlo a gritar y luego tendrás autoridad inmediata para ordenar su arresto. Las miradas de todos los presentes se dirigen hacia mí cuando pronuncio esas palabras. El primero en hablar es Fog Firebeard. ¿Quieres que el rey se deshonre de esa manera? Déjame preguntarte algo, mayordomo. Lo miro como si fuera un niño idiota. ¿Qué es más deshonroso, arrestar justamente a un tirano o dejar que miles de tu gente mueran debido a un orgullo mezquino? Él gruñe, prácticamente irradiando disgusto, pero no ofrece ningún contraargumento. Torik, por otro lado, simplemente suspira aún más profundamente que antes. Ya sabías que esto sucedería hace mucho tiempo. Supongo que cualquier magia que te haya dado esta información no ofrece una alternativa. Bueno, quiero decir, a menos que quieras contratar a un mago de ilusión para hacer que su grupo se masacre entre sí en un ataque de ira descontrolado antes de entrar en tu territorio o el de tus súbditos, entonces no, dije de golpe encogiéndome de hombros. Ah, el dulce sabor del juicio indignado en el aire. Pasemos por alto esa idea en particular.
Dice Torig inquieto antes de aparentemente tomar una decisión y endurecer su mirada. Tienes razón, si debo sacrificar una pizca de mi honor para detener la guerra o al menos asegurarme de que no sea tan devastadora como potencialmente puede llegar a ser, lo haré sin dudarlo. Eso es genial. Sonrío. Ahora, ¿qué piensas de los elixires? El gran rey de Scarengami se lleva la palma de la mano a la cara. Nuestras discusiones se prolongaron durante horas, planeamos cómo conseguir el mayor apoyo posible y cómo debilitar a Ulfric lo mejor que pudiéramos. Surgió el tema de los Talmor y, lamentablemente, tuvimos que aceptar su probable presencia durante el evento. Después de todo, tenían demasiadas excusas para ser baneados. Me llevé una grata sorpresa al enterarme de que Torig no perdió el tiempo y ya había invitado a sus propios Jarls mucho antes de que Ulfric se marchara de Ventalia. Ya habían hecho sus propios planes sobre cómo actuar y se unirían a la asamblea como una sola persona, como una pequeña y agradable sorpresa para Capa de la Tormenta. Esto me dejó un poco confundido por las acciones anteriores del rey, pero rápidamente me di cuenta de que el pobre muchacho carecía de confianza hasta el punto de olvidar que tenía aliados competentes. Tendré que sacarlo de esa mentalidad cuando toda esta situación finalmente termine. Justo cuando finalmente pude convencer al rey de que al menos tomara una poción de resistencia para que no pareciera que lo había atropellado un troul, un guardia frenético entró en la sala del trono. Su Majestad. Hace una reverencia. Los Jarls están todos aquí. Arma a tu autor con piedras para arrojarlas a Ulfric. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon, Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggjvfbwjhv, el enlace se ha actualizado una vez más. Un gran agradecimiento a Dartzen Raa por su generoso apoyo en Patreon. Punto de vista general. El patio del Castillo Dur, la guarnición legionaria de Saletod, había sido reacondicionado para albergar la próxima asamblea de suplentes. Los asientos y las mesas se habían dispuesto de forma circular, con el asiento del gran rey frente al del Jarl de Windhelm. Cuando los Jarls que apoyaban a Ulfric llegaron a Soledad, se les ofreció pasar la noche en el palacio y descansar, como era costumbre, pero el beligerante Capa de la Tormenta exigió que la asamblea se celebrara de inmediato y acusó abiertamente a sus anfitriones de intentar cometer traición al retrasar la asamblea sagrada. No habían pasado ni 10 minutos y los Jarls rebeldes ya estaban lanzando insultos, mientras que los partidarios del rey se vieron obligados a negar frenéticamente tales acusaciones en defensa de su honor. Aunque uno de ellos, un tal Edgar Ravencron de Mortal, simplemente pasó el tiempo luciendo triste y sacudiendo la cabeza. A medida que las quejas y los insultos se volvían cada vez más incontrolables y los Jarls ni siquiera se sentaban, un TSK burlón resonó en el patio. Todas las miradas se centraron en un Dunmer con una elaborada túnica que miraba a los nórdicos reunidos con desdén. El Tenril miró a los Jarls reunidos, sopesando a todos y cada uno de ellos ante sus ojos centrados en Ulfric Capa de la Tormenta. Ni siquiera una bebida y todos se comportan como si estuvieran borrachos. Hasta ahí llega la noble dignidad de los Jarls de Skirin. Punto de vista de Raven. Y ahí está. Alto, ancho, de pelo rubio oscuro y una cara increíblemente dura. Aunque con una barba respetable. El Jarl de Windhelm me mira con furia bien disimulada. ¿Y quién eres tú para comentar cómo se comportan los Jarls de Skirin? Obviamente me reconoce y sabe muy bien lo útil que soy para Torig, así que lo primero que hace es intentar eliminarme. Me río entre dientes. Entonces, simplemente vamos a ignorar el pequeño hecho de que dicha conducta era la de los niños, ¿no? Me mira fijamente y en lugar de continuar por esa línea, hago una reverencia burlona. Then Raven Flametongue de Saletod, maestro encantador de Winterold y matadragones de Black Creach. Hay algunas cejas levantadas ante el último, pero luego, con un encogimiento de hombros casual, agrego, pero para los propósitos de esta reunión, pueden referirse a mí como Lord Dagger de la sexta gran casa de Morrowind. A esa última parte se suman muchas más cejas y cuando notan que Torig no niega mi afirmación y sus asesores no se sorprenden, inmediatamente aceptan mi estatus. Justo a tiempo, ya que noté que el Enven había entrado al patio justo a tiempo para escucharme presentarme. Ah, su rostro no tiene precio. En cuanto a revelar mi verdadero nombre tan abiertamente, mantenerlo oculto simplemente ya no era útil y revelarlo daría a mis palabras mucho más peso en esta reunión, lo que me permitiría sembrar las semillas de la duda como quisiera. Aunque incluso eso habría sido completamente inútil sin mi reputación estelar entre los nórdicos. Ulfric, sin embargo, se burla abiertamente de mi presentación, así que eres solo otro elfo al que el chico le ha permitido interferir en el futuro de Skirin.
Pongo los ojos en blanco y digo arrastrando las palabras, mantén el control de tu odio desenfrenado, Jarl Ulfric, o podría verme obligado a desafiarte a un duelo a muerte por semejante insulto a mi honor. La amenaza de muerte sale de mi boca mucho más fácilmente de lo que esperaba, pero desafortunadamente, el rebelde Jarl es demasiado inteligente como para caer en eso. Aprieta los dientes, sabiendo muy bien que negarse a un desafío de un alto noble, sin importar cuán extranjero sea y además un tan real, lo dejaría sin ninguna justificación para desafiar al rey más adelante. También está el hecho de que a mí tampoco me importaría en lo más mínimo la regla de no usar magia y el hombre lo sabía. Muy bien, afirma y toma asiento. Hablemos como gente, civilizada, entonces. Su mirada se vuelve bastante relajada. Tú, muchacho, tienes. Por favor, refiérase a su gran rey elegido por su título o no lo haga en absoluto. Volgeir Bearclaw, el guardia personal de Thorig, interrumpe a Ulfric, y aunque el capa de la tormenta parece estar a punto de gritarle hasta hacerlo pedazos, el brillo divertido en sus ojos no lo abandona. Hay un momento de silencio atónito y el rostro de Ulfric prácticamente se vuelve de piedra mientras afirma, el actual gran rey de Skyrim ha permitido que los extranjeros dicten nuestras vidas y defequen en nuestra cultura. Su voz es firme mientras continúa con su declaración, nuestras tradiciones, más aún, nuestros propios dioses. Nos han sido negados por un imperio moribundo y por los planes de los elfos. Un montón de sí resuenan desde el campamento de los capas de la tormenta. Respira profundamente. Hermanos y hermanas, digo que es hora de tomar medidas contra esa corrupción y atacar a quienes quieren convertirnos en esclavos. Nuestro actual gran rey no es apto para cuidar del futuro de nuestro pueblo y preferiría que nos arrastráramos ante los tontos de Cyrodiil. Mientras su discurso se vuelve contra el imperio, veo a la legada Rikke apretar los dientes mientras su mano descansa sobre su espada, sujetándola hasta el punto de volverse blanca. La mano derecha de Ulfric y viejo amigo de Rikke, Gamar Stonefest, la mira con lástima en sus ojos antes de volverse hacia su señor. El Jarl Ulfric dice muchas palabras bonitas, interrumpe Thorig, con un tono tan frío como el hielo. Sin embargo, mientras habla de nuestra gente, olvida que aquellos en su dominio y en el de sus partidarios sufren innecesariamente debido a su odio desenfrenado. Thorig suspira con tristeza, pero noto un dejo de alegría vengativa en sus ojos. Solo este invierno, 3 aldeas enteras han sido afectadas por la hambruna y se les ha negado la ayuda debido a que el tesoro de Ventalia se centra en la adquisición de armamentos. Uno podría pensar que se está preparando para una guerra, pero si ese fuera el caso, uno tendría que creer que el Jarl Ulfric está dispuesto a romper una de las leyes más altas del imperio y reclutar un ejército personal. Casi me ahogo hasta la muerte por contener la risa cuando veo al autoproclamado legislador de Riften mirar a Ulfric con indignación. Queridos dioses, Blackbriar podría ser en realidad la mejor opción para esa pobre ciudad. El rey entrelaza sus dedos frente a su boca mientras mira a Ulfric desde su trono. No cometerás alta traición, Ulfric, ¿verdad? Se toca la mejilla burlonamente. ¿Porque no fue el propio emperador Talos quien confirmó la ley de que ningún señor reclutará un ejército personal? El Emben de repente se levanta y se gira hacia Thorig la concordia de oro blanco. El concordato de oro blanco prohíbe la adoración de un Talos divino, de hecho no prohíbe honrar a un emperador Halti Arlibear también conocido como Tiber VII Talos, siéntese, embajador. Intervine con un tono perezoso. Ella me mira fijamente, pero una mirada a mis ojos brillando con cantidades francamente ridículas de poder mágico es suficiente para hacerla cerrar la boca. Ahí va tu plan para desacreditar a Thorig, maldita perra flacucha. Incluso noto un toque de respeto en los ojos de Ulfric, pero rápidamente se oculta detrás de su mirada acerada. Gracias por su oportuna ayuda en asuntos legales, Lord Dageth, afirma Thorig con cierta diversión. Ulfric se toma un momento para centrarse antes de hablar, lo que hago dentro de mi propio castillo y la cantidad de guardias que me digne reclutar no es asunto de la corona. La repentina afluencia de bandidos sospechosamente altos me preocupa por la seguridad de mi gente. Se burla abiertamente de Elendil. Muy bien, Thorig toma el control de la conversación una vez más. Pero todavía no veo una justificación creíble para su intento de usurpación. La cara de Ulfric se pone un poco roja antes de que su entrenamiento aristocrático entre en acción y se calme. ¿Justificación creíble? ¿Usurpación? Prácticamente hierve de ira. Esto es un debate sobre la realeza de Skyrim, toda la justificación que necesito es mi falta de confianza en tu capacidad para liderar a nuestro pueblo. Así es. Thorig imita de forma impresionante mi forma característica de hablar. Sin embargo, todo lo que he oído son excusas para que tomes el poder personal. Dices que soy incapaz de proteger a nuestra gente, pero el año pasado derroté una invasión de Richmond. La mayoría de los Jarls presentes, incluso aquellos del lado de Ulfric, asienten y murmuran su agradecimiento por sus acciones.
Decís que mi pueblo sufre y que sus tradiciones están bajo ataque, continúa Torig con su ataque verbal. Sin embargo, el año pasado logré la mayor catástrofe administrativa que dejó atrás la Gran Guerra y puse al pueblo de los Sroble en orden y les enseñé el honor de sus antepasados. El gran rey dice la verdad, interviene Thenhaun. Durante muchos años, los residentes de Sproul habían sufrido sin esperanza, solo para que el rey nos liberara de nuestra propia codicia y honrara nuestro trabajo y nuestras acciones. Ulfric se burla. Hablas de esos hechos como si fueran tuyos. Se burla de Torig. ¿Pero no fueron todos orquestados por tu mago de la corte? ¿Eres tan bajo como para tomar sus logros como propios? Me río a carcajadas. Oh, por favor, acúsalo de tener asesores capaces, sonarás tan bien que olvidarás lo idiota que hiciste quedar. Antes de que Ulfric pueda responder a mi broma, Torig deja escapar un resoplido burlón. Por supuesto que otros me ayudaron, ¿o has olvidado, Ulfric, que es con nuestros hermanos escudo que logramos las mayores glorias? Se burla. El mero hecho de que ni siquiera puedas comprender la idea de que los súbditos de un rey importan mucho más que el rey muestra qué tipo de gobernante desea ser. Se puede ver un brillo vengativo en los ojos de Torig cuando afirma, nada más que un pequeño tirano. Inmediatamente, estalla otra discusión a gritos entre los nobles allí reunidos, hasta el punto de que sus sirvientes se colocan frente a ellos por si acaso. Como soy un muchacho deportista, invoco mi espada y desato mi presencia mágica, incluidos los anillos, lo que hace que todos los presentes se estremezcan. Mi corona cubre mi rostro mientras digo con mi terrible voz realzada con tu por favor, tranquilícense. Todos y cada uno de los jarls rebeldes, excepto Ulfric, golpean sus traseros contra el suelo mientras me miran con ojos ardiendo de lujuria por la batalla. Escondiéndose detrás de la falda de su señor Torig, le pregunta al rey. Con una mueca de desprecio. Un rey que no actúa cuando no es necesario es aquel que honra la sabiduría de sus antepasados, cita Torig un dicho con una sonrisa burlona. Entonces, ¿no lo niegas? Cuestiona Ulfric. Torig inclina la cabeza burlonamente. ¿Por qué negaría tener razón? Ya veo, continúa Capa de la Tormenta como si no hubiera escuchado nada. Ya que te niegas a luchar tus propias batallas, te obligaré a hacerlo. Pinchazo. ¿Me estás desafiando, Ulfric? Pregunta Torig como si fuera el quien duda de la destreza del otro. Ulfric saca su hacha y apunta al rey. Ya que deseas esconderte detrás de palabras y lugares comunes, resolveremos esto a la antigua usanza, lucharemos por el derecho a la realeza. Ja, se ríe Torig, provocando miradas confusas. Oh, lucharemos contra Ulfric, el traidor. Mira al hombre con odio puro, sabiendo muy bien que su pueblo estaba a punto de ser dividido y su sangre derramada a gran escala. Lucharemos, pero incluso si caigo, tú no serás rey. Eso no te corresponde a ti decidirlo, siseó Ulfric. De hecho, no lo es. Torig asiente y señala con su mano derecha a los jarls reunidos. La elección es de ellos, y saben tan bien como yo. Que un tirano nunca gobernará Skyrim. La mirada de Ulfric vacila por un instante, pero luego sus ojos vuelven a ser de acero. Ahí está, la primera grieta en la armadura. Se tira la primera piedra. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon, con Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggjvfbwjhv, el enlace se ha actualizado una vez más. Punto de vista general. El sol apenas se había movido después de que se lanzara el desafío, pero todo el patio del castillo se había convertido en algo parecido a una arena de torneo. Los asientos se habían movido para crear espacio y brindarles a todos una buena vista de la pelea, mientras que en el centro del patio se había reunido un ring de lucha. Después de todo, se trataba de una guarnición militar donde se entrenaban los legionarios, por lo que su instalación tomó un tiempo ridículamente corto, tal como el retador había planeado antes de que su intento de renunciar al debate fuera completamente aplastado. La reina intentó insistir en mirar varias veces, pero considerando su estado y lo que todos creían que estaba a punto de suceder, se le prohibió rotundamente salir de una cámara fuertemente custodiada dentro del Palacio Azul. Si Torig sobrevivía, probablemente no se le permitiría entrar a su propia habitación al menos durante algún tiempo, pero ese era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Los jarls, al igual que en la caricatura en la que resultó ser el debate, estaban sentados en lados opuestos del ring. Aquellos que todavía eran leales al rey y, por lo tanto, al imperio, estaban frunciendo el ceño o parecían resignados ante lo que estaba por venir, mientras que sus contrapartes de los capas de la tormenta parecían alegres o reacios en el caso de los jarls de Danstar y Falkreath.
Skald y Dengeir no eran reacios a luchar contra el imperio, después de todo, ambos eran fanáticos de Talos. Lo que eran reacios a hacer era terminar completamente rodeados por territorios alineados con el imperial prácticamente sin apoyo de sus aliados durante la mayor parte de la guerra inicial. Dengeir estaba especialmente nervioso considerando a sus vecinos del sur. Lo mismo podría decirse del joven leal Jarl de Hibernalia, pero al menos podría contar con el apoyo del colegio, o en concreto con el de un tal Toth de Ravenfrost en caso de un ataque. Eso y Hibernalia serían una pesadilla para invadir durante la mayor parte del año. Pasó un poco más de tiempo en silencio y los dos bandos comenzaron a murmurar entre sí, formando pactos y alianzas y dando promesas sobre lo que vendría. Mientras los Jarls hacían política, el Tanedunmer de Saletoth fue a los housecarls de aquellos aliados a él y comenzó a repartir pergaminos y pociones. Lo interrogaron al respecto, pero él simplemente les guiñó un ojo y lo llamó un regalo si tenían suerte. Una vez que los housecarls de Valgruf aceptaron sus regalos sin problemas, todos los demás lo siguieron rápidamente. Hablando del Jarl más valiente de Skyrim, el hombre apenas lograba obligarse a permanecer sentado, vestido con una armadura completa y luciendo como si estuviera a punto de marchar hacia su muerte. El rostro del Jarl Valgruf era de derrota y determinación. Finalmente, los dos concursantes llegaron, vestidos con armadura de batalla completa y ambos mirándose con furia apenas contenida. Al oeste se encontraba el gran rey Thorig, vestido con una placa de ébano con bordes dorados y una corona adornando su casco completo. En su mano izquierda sostenía un escudo redondo con bordes de acero que llevaba el emblema del lobo de su heredad y en su derecha sostenía con fuerza la espada de acero de la Forja del Cielo, reliquia de sus antepasados. Dos brazaletes estaban algo fuera de lugar sobre su armadura de combate, un trío de extrañas runas que brillaban con luz protectora. Al este se encontraba el Jarl Ulfric Capa de la Tormenta, vestido con láminas de oricalco y con una cota de malla que le cubría todo el rostro bajo un casco nórdico. A diferencia de su oponente, no llevaba escudo y en su lugar llevaba dos hachas de guerra, ambas moldeadas al estilo nórdico habitual de forja, pero todos los presentes podían sentir la sensación de peligro que emanaba de las hojas de oricalco. Una capa corta y puntiaguda de piel de oso colgaba de su espalda creando la imagen de un guerrero de antaño. El anciano sumo sacerdote de la soledad se paró entre las partes agraviadas y habló con autoridad. Antes de comenzar, en nombre de Kine pido que las dos partes se tomen el tiempo para considerar una solución pacífica al agravio de hoy. Thorig le hace un gesto al sacerdote pero no dice nada. Ulfric por su parte niega con la cabeza. El tiempo de la paz ha pasado. Así sea, suspira el anciano. Entonces, en nombre de Shie, te ordeno que seas honorable en la batalla. Ignora el ceño fruncido de afrenta en el rostro del embajador Talmor. Y en nombre de Kine, te ordeno que seas misericordioso cuando puedas. Que Estendar proteja a los justos y que Arcay acepte a los caídos en su reino. Que el mejor hombre demuestre su valía ante los dioses y los hombres por igual. El sacerdote se gira rápidamente y los dos señores toman sus posiciones. Ulfric se prepara para atacar a su enemigo, pero Thorig no le da la oportunidad, ya que en el momento en que el sacerdote abandonó el círculo, él ya había comenzado con su propio ataque. El Capa de la Tormenta solo tuvo tiempo de parpadear antes de que el borde de un escudo se encontrara justo frente a sus ojos. Con la facilidad que le da la práctica, enganchó el escudo con su hacha y se dispuso a acabar con su desequilibrado enemigo, pero en su lugar recibió la punta de una espada que se dirigía hacia su garganta. El sonido de metal contra metal resonó con fuerza cuando Ulfric se vio obligado a dar un respingo para evitar que le cortaran la cabeza. Se recupera rápidamente y lanza una patada baja. Thorig da un paso atrás y lo evita, alineando su espada con su escudo mientras mantiene una postura defensiva. Ulfric se lanza hacia él, balanceando ambos ejes. Uno es desviado hacia un lado mientras que el otro es esquivado. Desvía un golpe de espada que va directo a su estómago, obligándolo a levantarse. Y se da cuenta de su error demasiado tarde, ya que el pomo se estrella contra su casco haciéndole sonar la cabeza con fuerza. Ulfric avanza mientras sacude ligeramente las estrellas de sus ojos hacia atrás y gruñe, el cachorro tiene dientes. Thorig hace girar su espada mientras mantiene su escudo al frente. Oh, por favor, los Rechmen me dieron un desafío mayor que este. Muy bien, declara Ulfric y sin decir otra palabra ataca de nuevo. Los dos combatientes se convierten en un torbellino de violencia con desvíos y golpes que se suceden a un ritmo aterrador. Ulfric, más viejo y más experimentado, pudo aprovechar su tamaño y fuerza hasta cierto punto, pero quedó completamente sorprendido por la habilidad y el poder del rey. Las chispas vuelan mientras ambos combatientes rápidamente logran asestarse golpes rasantes, sus pesadas armaduras los protegen de heridas potencialmente graves y les permiten seguir luchando donde hombres menores habrían caído hace mucho tiempo. La batalla pronto se convierte en una danza de fintas y engaños mientras ambos intentan hacer lo mejor que pueden para, al menos, golpear a su oponente hasta el agotamiento.
El intercambio continuó por otros 3 minutos, algo que duró horas dentro de las mentes de los combatientes. Ambos guerreros lucían como si hubieran pasado por el olvido y hubieran regresado, pero ninguno había logrado sacar sangre. Ambos jadeaban por el esfuerzo, pero para sorpresa de todos los presentes, fue Torig quien todavía se mantuvo erguido. Ríndete, Ulfric, tu causa es tan endeble como la mano que maneja el hacha. No, gruñe Capa de la Tormenta. Mi gente me necesita y haré todo lo posible para salvarlos. Hay un tono definitivo en su voz que hace que su propio campamento se ponga tenso en preparación. A esto le llaman estar delirando, bromea Torig, aunque mientras lo hace envía una oración a Arcai por si acaso estaba a punto de convertirse en pasta. Mientras las palabras salen de su boca, Ulfric lo mira y respira profundamente. Dos cosas suceden al mismo tiempo. Los ojos de Torig adquieren un brillo victorioso mientras murmura gano. Y Ulfric grita con puro odio, Fu Ushro de H. Punto de vista de Raven. Digo y el tiempo se ralentiza a mi alrededor. Me había posicionado justo detrás de Torig cuando predije lo que estaba por suceder. Mi clarividencia había estado completamente concentrada en la pelea todo el tiempo que estuvo sucediendo y no estaba dispuesto a dejarlo morir ahora. La fuerza implacable de Ulfric se estrella contra el rey, sus brazaletes brillan con poder y, como esperaba, se rompen un momento después. La razón por la que no estaba entrando en pánico todavía era que el poder que tenían todavía era suficiente para protegerlo de ser asesinado en ese momento. Y yo haría el resto. Me acerco a un ritmo pausado, aunque supongo que debe parecer como si estuviera planeando por el aire hacia los demás, y con un movimiento de mi mano muevo a Torig fuera del camino del grito y mientras la ola de fuerza se acerca a mí, grito FUS. Dispersando la energía restante y probablemente salvando a la docena de legionarios detrás de mí. El tiempo vuelve a su ritmo normal justo a tiempo para que Ulfric se dé cuenta de lo que acaba de suceder. ¿Te atreves a interferir en nuestro duelo sagrado? Me grita furioso, apuntándome con su hacha derecha de manera amenazante mientras la mayoría de los Jarls, incluso los de nuestro lado, me miran con abierta indignación. Incorrecto, afirmo con firmeza. Mayordomo Firebeard, por favor informe al quebrantador del juramento sobre su destino. Tomo una postura defensiva frente a Torig por si acaso. El mayordomo se pone de pie. Este fue un duelo entre hombres por el derecho de gobernar Skyrim. Recita con calma, tú, Ulfric Capa de la Tormenta, has abusado del camino de la voz que te enseñaron los barbas grises, una orden que abandonaste sin honor. Has escupido sobre cada tradición de nuestro pueblo en tu loca carrera por el poder y ahora has escupido sobre nuestros propios dioses, los mismos que dices defender. Se pueden escuchar confusos jadeos de indignación por todo el patio mientras el mayordomo termina su declaración. Él mira a los legionarios detrás de mí. Guardias, arresten al traidor. No. Gruñe Ulfric. No se le negará nada a la gente de Skyrim. Mientras ataco sigilosamente al aturdido Torig con magia de restauración, suceden muchas cosas al mismo tiempo. Todos los sirvientes de ambos bandos se declaran inmediatamente a favor de sus bandos mientras se lanzan unos contra otros con las espadas desenvainadas. Ulfric se da vuelta inmediatamente para huir como el pequeño cabrón hipócrita que es, justo a tiempo para ver a sus guardaespaldas acercarse rodeados por los legionarios de élite de Ripke. Galmar tiene que prácticamente arrastrarlo mientras se ve obligado a ver cómo sus guardias endurecidos son masacrados como cerdos ante los veteranos legionarios sedientos de sangre. Veteranos sedientos de sangre y drogados, debo añadir. Un grupo de ladrones sospechosamente altos se interponen entre Ulfric y los que lo persiguen. Muchos guardias son abatidos por su magia, pero rápidamente caen ante la magia y las espadas de mis propios sirvientes. Desafortunadamente, el breve estallido de combate le permitió a Ulfric huir mucho más allá de la vista de la mayoría de las personas. Observo que el Enven también había desaparecido hacía tiempo. Justo cuando camino detrás del Notalmor y estoy a punto de seguirlo y meterle el miedo de Dagot en su culo de perra, un grupo de cultistas, porque es la mejor manera en que puedo describirlos, extrañamente vestidos, me bloquean el paso. Los símbolos en sus ropas son suficientes para darme una pista sobre quiénes podrían ser estos idiotas, pero las palabras que pronuncian lo hacen seguro. Sovengar de Saraan, declara el líder enmascarado de los cultistas del dragón maldito Dagot mientras me apunta con un bastón con un motivo de dragón. Por supuesto, los cabrones de alguna manera también consiguieron hacerse con la profecía. Desvío perezosamente el rayo que me lanza y sin una pizca de piedad declaro Yol Torese HUL. La docena de ellos se convierten en cenizas en un momento. Estoy a punto de seguir a Ulfric una vez más cuando una repentina sensación de aprensión asalta mi mente. Activo mi clarividencia con toda mi fuerza y finalmente noto la extraña discrepancia que había estado oculta a mi vista durante todo el día. Una luz ardiente que brilla con malicia espera pacientemente en el borde del patio. No lo pienso, porque no tengo tiempo para hacerlo,
ya que me apresuro a volver para asegurarme de que no importa qué jodienda divina esté a punto de suceder. Sin siquiera darles la dignidad de mirarlos mientras les quito la vida, acabo con muchos de los guardias del campamento de los capas de la tormenta que se retiran lentamente. Sus Harls ya se habían ido hace mucho, por desgracia. Entro en el patio y veo que la batalla sigue en curso, aunque los rebeldes están siendo derrotados lentamente, pero con absoluta certeza. Mis ojos recorren todo el lugar, tratando de localizar la luz maliciosa que sentí antes, y justo cuando estoy a punto de irme, mis ojos se dirigen rápidamente hacia el pasaje que conduce al templo de los divinos. Justo a tiempo para ver a un capa de la tormenta atravesar a Sibille con un Daembreaker brillante. Sus ojos encuentran los míos por un momento que se extiende hasta el infinito, pero ese momento demasiado breve es todo lo que tenemos mientras ella se convierte en polvo, su alma completamente destrozada en su forma más baja o capturada para siempre por Meridia. Miro al asesino en silencio y atónito. El hecho de que fuera mi culpa me hizo decidir provocar los intentos de los Daedra de imponerse en mi mente, pero aplasté el pensamiento extraño tan pronto como llegó. Algo también debe haber estado sucediendo a mi alrededor, ya que también noté distraídamente que el patio se había vuelto sorprendentemente silencioso. Entonces todo se volvió rojo. Buld. Aparezco frente al asesino antes de que pueda siquiera parpadear. Parece dispuesto a regodearse, a declarar cualquier victoria hueca que crea haber logrado para su patrón aquí. No le concedo ni el placer ni la dignidad mientras le clavo mi bastón en la ingle y lo saco por la boca con una velocidad que no sabía que poseía, su alma encuentra rápidamente su camino hacia una gema de alma negra. Miro hacia la ordenada pila de cenizas de vampiro debajo de mí y rápidamente la recojo con telequinesis, depositándola rápidamente dentro de una bolsa de cuero. Después de depositar solemnemente las cenizas en mi túnica, vuelvo la mirada hacia el arma de mi odiado enemigo. Agarro a Daembreaker sin ningún cuidado y de inmediato siento el júbilo absoluto de Meridia. El júbilo se convierte en indignación cuando mi propio poder atenúa cualquier influencia que ella pudiera haber pensado ejercer sobre mí. Me doy la vuelta y veo que todos me miran fijamente. El camino de mi carrera vertiginosa deja un surco en el suelo de piedra del castillo. Sin decir palabra, chasqueo los dedos y golpeo con un rayo a todos los rebeldes restantes, matándolos en el acto. Entonces invoco a Scorch y me elevo a los cielos. Mi venganza será rápida y brutal, y solo entonces me permitiré lamentar. Respuesta, sé que alguien va a comentar sobre todo eso pero tiene clarividencia, pero no hasta el punto de atravesar fácilmente la influencia oculta de un Daedra. Además, risa malvada. Ahora dame una piedra. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon, Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggjvfbwjhv, el enlace se ha actualizado una vez más. El punto de vista de Davos, un poco antes de que Raven se fuera volando. Mi ballesta apenas produce ruido mientras derribo a otro idiota que lucha a muerte sin razón aparente. Recargo mi arma con la facilidad habitual, los casquillos de los pernos que se gastaron hace tiempo me obligan a confiar en la carga manual, justo a tiempo para disparar a otro imbécil que intenta apuñalar por la espalda a Harl Balgrove. Su sirviente Dunmer parece notarlo y me envía un rápido asentimiento antes de volver a la pelea. Observo el caos en el que se ha convertido la pelea y, perezosamente, disparo a otro idiota que decidió no huir. Luego, el jefe vuelve corriendo al patio. Parece estar mirando algo y mis ojos se dirigen instintivamente hacia su amante vampiro, que acaba de ser atravesado por una maldita espada daédrica. ¡Mierda! Y como si el mundo mismo se hubiera enfadado por el hecho, todos sintieron un peso repentino sobre sus hombros. La sensación de absoluto terror me paralizó por completo y solo pude observar cómo se formaba una enorme tormenta de fuego alrededor de mi enfadado jefe, que procedió a empalar a la pequeña marioneta de Meridia, que era tan perfecta que habría aplaudido si no sintiera que perdería la cabeza en ese mismo instante. Nadie dice nada mientras él empaca lentamente la ceniza del vampiro, y gracias a Dios la mayoría de la gente simplemente creerá que ella se quemó hasta quedar crujiente debido al poder de la espada. Agarra la espada como si fuera un palo ensangrentado y luego masacra rápidamente a los rebeldes restantes como si ni siquiera fueran dignos de ser considerados hormigas. Raven se va volando sobre Scorch sin siquiera mirarnos y el aura de terror se va lentamente con él. Respiro aliviado y le agradezco al buen Daedra por su autocontrol. El momento de alivio pasa y mi cerebro finalmente se da cuenta de lo que acaba de suceder. Inmediatamente agarro a Nixade que había estado luchando cerca de mí y comienzo a arrastrarla, solo para ser interrumpido por el siempre inamovible Volgeir que silenciosamente nos señala hacia el rey. A la mierda, al menos podría darnos algunos caballos, me apresuré a racionalizar y gruñí afirmativamente.
El exhausto Retoreg me mira en silencio antes de dejar escapar un suspiro cansado que acaba de pasar. Canalizando mi mejor imitación de mi señor, sonrío. Ah, ¿eso? Solo un Daedra que lleva a cabo una venganza sangrienta contra mi señor y luego él procede a hacer lo mismo. El pobre niño parpadea. ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena eso? Qué dulce inocencia, dice una parte rota de mí, pero rápidamente la sacudo. ¿Estás seguro de que estamos hablando de la misma persona? Él deja escapar una risa entrecortada antes de sacudir la cabeza. Supongo que es mejor no saberlo, solo ve y asegúrate de que no muera, necesito todos los amigos que pueda conseguir ahora. Levanto un dedo para llamar su atención, pero él simplemente me hace un gesto para que me vaya. Toma lo que necesites, pero vete antes de que la gente empiece a hacer preguntas. Gracias. Me inclino ligeramente y comienzo a moverme. Vamos, Nixade, debemos asegurarnos de que el señor no invoque un ejército de Daedra sobre su cabeza. El Falmer, sumamente confundido, mira a su alrededor en silencio por un momento antes de asentir sin decir palabra y ponerse detrás de mí. Genial, ahora solo tengo que esforzarme al máximo conduciendo durante 3 horas. Mientras salimos de las puertas de Saletred y avanzamos por la carretera recién reparada, mis lamentables sentidos mágicos me informan de que algo está sucediendo muy lejos, al noroeste. Los ojos de Nixade se dirigen a esa misma dirección, lo que me indica que no son solo mis nervios los que me están jugando una mala pasada. Doblamos una esquina que nos dio una buena vista del templo distante, y todo se convirtió en un espectáculo de luces masivo con zarcillos de sombras que devoraban el resplandor similar al del sol que provenía del interior. Mierda, señala sabiamente Nixade. Mierda. Asiento con la cabeza y seguimos conduciendo lo más rápido posible. Punto de vista de Raven. Scorch aterriza silenciosamente frente a la entrada del templo de Meridia. Una oleada de triste nostalgia me invade al recordar mi primera vez en este lugar, tan tonto a pesar de toda mi paranoia. Ella misma corrió el riesgo, me asegura la parte racional de mi mente. Deberíamos haber tenido más cuidado. Grita el joven iracundo. Querías recorrer el camino de la inmortalidad y ser igual a los dioses, ahora paga el precio, afirma finalmente el anciano. Dejé escapar un largo suspiro, la tragedia era algo para lo que siempre me estaba preparando, simplemente nunca esperé que sucediera tan pronto. Scorch cambia su tamaño al de un halcón normal y se deja caer sobre mi hombro. Incluso en silencio, puedo sentir claramente su ira hirviendo junto con la mía. Finalmente, pregunta, ¿por fin vamos a quemar a esa perra traidora? Levanto una ceja que te tiene tan motivado. Él era parte de mí, sí, pero nunca mostró ningún signo de simpatía por Sibille ni siquiera un poquito. Podría haber sido una inmunda pagana, gorjea Scorch con su pompa habitual. Pero era nuestra inmunda pagana, maldita sea. Solté una risita sin alegría, el bastón de Magnus apareció en mi mano derecha. Eso era ella. Asiento. Y Meridia va a pagar. Y así, con una furia fría fluyendo por mis venas, miré con enojo la puerta que me cerraba el paso. Jodan cerró de AH. La puerta de piedra se abre y sus partes se convierten en polvo mientras camino lentamente dentro del templo. La voz de Meridia intenta conectarse con mi mente a través del Daembreaker que aún sostengo en mi mano, pero ignoro sus lamentables intentos de eludir mi influencia. A medida que desciendo más profundamente en el templo, comienzo a agitar suavemente el bastón de Magnus, copiando las runas que traduje de su superficie y mi memoria del ojo y tallándolas en las paredes del templo. A medida que avanzaba más y más, la magia azul brillante comenzó a hacer que las runas detrás de mí brillaran, y los intentos de Meridia se volvieron cada vez más contundentes. Su poder era más poderoso dentro de su propio dominio, por lo que finalmente logró obtener una orden a través de Alto. Yo no. Pronto su poder se hizo aún más fuerte y las runas necesitarían cada vez más de mi fuerza para ser talladas, así que después de pensarlo un poco, comencé a sangrarme y a cubrirlas con mi propia sangre blasfema. Los gritos furiosos de los Daedra rápidamente se convirtieron en gritos de pura rabia. Sentí que el templo se estremecía y una ola de poder recorrió todo el edificio, antes de que finalmente los Dremora de Meridia comenzaran a manifestarse por todo el lugar. Eso debe haberle costado mucho poder. Bien. Los auroranos, demonios con armadura dorada de Meridia que empuñaban armas de luz arcana, bloquearon mi camino, la hueste se dispuso en una formación firme y me miró con ojos odiosos de fuego solar. No dudé ni un instante mientras blandía mi bastón y los bombardeaba con bolas de fuego una tras otra. Por supuesto, eran mucho más resistentes a la incineración que la mayoría de los mortales, pero ser bombardeados por un maestro que empuñaba el bastón del maestro de su maestro no era algo que pudieran ignorar sin más. Así como algunos de ellos cayeron ante mis hechizos, el resto rompió filas y cargó contra mí, los pobres tontos.
Las runas de destrucción se grabaron en el suelo frente a mí con una facilidad desdeñosa y ni siquiera parpadeé cuando las marionetas eternas de mi enemigo se desintegraron en las explosiones. Sin embargo, incluso cuando las derribé antes de que pudieran alcanzarme, siempre había más para reemplazar a las caídas. ¿Estaba tratando de agotarme o simplemente retrasarme? Reflexiono mientras lanzo un rayo de relámpagos en cadena a un grupo de auroranos armados con lanzas gigantes, matando a la mayoría de ellos al instante y dejando al último dúo en manos de un Scorch enloquecido. No importa, no le permitiré ni la más mínima victoria aquí, declaro en mi mente y luego canto y levántate. Una unidad de sombras apareció a mi alrededor y comenzó a golpear a los Dremora con hechizos y espadas mientras una enorme bestia con astas hacía lo mismo de una manera más brutal. Un verdadero enjambre de arañas se arrastraba por los huecos de sus armaduras provocando que gritaran de dolor. Bueno, puede que no pueda matarte permanentemente, pero al menos te concederé el trauma de ser devorado vivo. Mientras las sombras hacen retroceder a mis enemigos, continúo con mi avance, concentrado completamente en el ritual a gran escala que estaba preparando, salvo en los casos en los que tendría que destruir a los auroranos. Pasa una hora mientras lucho contra el ejército fanático de una diosa y mientras me acerco a la cámara central ni siquiera mi sangre es suficiente para evitar que Meridia destierra mis runas. Eso es hasta que algo increíble sucede. El bastón de Magnus comienza a brillar cada vez más y siento una mano guía caer sobre mi hombro, las runas que lanzo se graban cada vez más profundamente. Magnus me estaba ayudando. Me río a carcajadas cuando escucho el grito de negación de Meridia y sigo adelante con renovado vigor. Mi mente sobrenatural me permite calcular fácilmente la manera perfecta de proceder incluso con todo el caos que sucede a mi alrededor. Finalmente se forma un círculo alrededor del podio desde el que una vez levanté a Dambreaker y donde ahora lo devuelvo. El templo late con poder y agarro el bastón de Magnus con ambas manos. Con una orden mental conecto a su ojo y el tiempo aparentemente se ralentiza mientras soy asaltado por una oleada casi infinita de mágica increíblemente potente. Pequeñas grietas comienzan a formarse en mi piel mientras canalizo el monstruoso poder del ojo hacia la secuencia de runas de todo el templo y siento que estoy parado frente a los ojos ardientes de una Meridia enfurecida. La Daedra me mira fijamente, su alma mira directamente a la mía con una furia sin fin, algo que habría acabado conmigo en ese mismo momento si no me hubiera protegido adecuadamente. La miro a los ojos y, con una sonrisa burlona y despectiva, ordeno a la mágica que brota de mi interior que ataque su vínculo con su preciada espada. Los ojos de la sucia criatura se abren de par en par, pero ya es demasiado tarde y siento un éxtasis absoluto y completo mientras le arranco para siempre una parte de su poder. Ella grita y se aleja de mí con miedo en sus ojos, probablemente experimentando verdadero dolor por primera vez en su hinchada existencia. Miro la representación metafísica de la espada de Meridia, no, de mi espada y siento que otra energía intenta desprenderse de mí. Cuando estoy a punto de investigar, el bastón de Magnus LED con una intención poderosa y la información entra en mi mente. Estoy estupefacto porque me ofrece dos opciones. Envía el alma de Sibille que aún se aferra a la espada hacia la verdadera otra vida, o gana la lealtad eterna del bastón. Malditos dioses y sus pruebas, me burlo con desdén y sin dudarlo ni un ápice decido liberar su alma. Siento otro tirón de poder y percibo que el alma me mira con curiosidad, antes de que un poder mucho mayor que el de Meridia la agarre y la lleve más allá del alcance de cualquier Daedra. Una sonrisa agridulce se dibuja en mi rostro mientras regreso a la realidad y miro mi nueva y muy cambiada espada flotando en el aire, y el bastón de Magnus todavía firmemente en mi mano. Deshago la invocación del bastón y agarro la espada con mi mano izquierda, en el momento en que me toca siento como si una parte de mí que nunca supe que tenía hubiera regresado a mí. Y acabo de quitarle algo como esto a Meridia. Lo que una vez fue una espada ancha de doble filo de brillante piedra lunar ahora se convirtió en un espadachín de un solo filo de acero ennegrecido, pero se sentía tan poderoso como su forma original. La espada de la blasfemia, una espada que una vez llevó el resplandor del sol, ahora usurpada por manos mortales, llevará por siempre la mancha de tal acción. Espada vorpal, el corte más pequeño se convierte en una herida grave. Perdición de los no muertos, un simple toque destruye a todos los no muertos excepto a los más fuertes. Rompedor de reglas, ningún vínculo sobrevive al golpe de esta arma. Una pequeña parte de mí desea celebrar el hecho de tener en mis manos algo tan poderoso, pero en lugar de eso simplemente guardo la espada en mi inventario, y solo ahora me doy cuenta de que estoy bajo el cielo abierto y que solo queda una plataforma de piedra del antiguo templo. Con un resoplido me siento sobre una gran roca y enciendo un cigarrillo y miro a lo lejos, lágrimas silenciosas caen de mis ojos. No sé cuánto tiempo estuve sentado, pero una voz me devolvió a la realidad. ¿Estás bien ahí, jefe? Me doy vuelta y veo a Davos y a Nixade mirándome con una mezcla de preocupación y asombro. Me limito a asentir en lugar de responder. Davos camina de un lado a otro, incómodo, antes de encontrar finalmente un tema que esté dispuesto a probar.
Quizás te alegrará saber que ya no tienes los pedacitos de oro en los ojos. Resoplé sin humor, bien. Una victoria más para mí, perra. Recompensa mi capítulo más glorioso con una piedra. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon, Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggjvfbwjhv, el enlace se ha actualizado una vez más. Punto de vista general. En el reino incognoscible de Oblivion, un suceso nunca visto desde la caída de Hig-galak sacudió a los habitualmente poco afables príncipes daédricos. Los seres ancestrales observaron un suceso nunca antes visto en este kalpa, un mortal dañando directamente a un daedra. Un par de ellos comprobaron instintivamente sus propios fragmentos en Nirn, pero rápidamente descartaron la idea de retirarlos a un lugar seguro. Después de todo, un poco de riesgo solo aumentaba la diversión. Dentro de un bosque de libros de un verde enfermizo, una masa de ojos y tentáculos emitió un sonido parecido a un sorbo de lengua mientras observaba la acción que se estaba llevando a cabo. Interesante. Ya había planes en marcha dentro de la antigua mente de la criatura sobre cómo tentar al interesante mortal sin arriesgar sus propios recursos. Al hombre del bosque solo le importaba el conocimiento, no las emociones. Una criatura cuyo ser entero gritaba la palabra feo miró al descendiente de parias desafiando a aquellos que lo despreciarían y asintió apreciativamente antes de volver a mirar a sus propios hijos, con un brillo contemplativo en sus ojos mientras consideraba desafiar a Ilcine a una pelea por el poderoso orco que había logrado atrapar. En un reino en llamas, el destructor de muchos brazos contempló el acto de la revolución y sonrió con alegría. Una ciudad parecida a la de White Gold se alzaba cubierta de llamas de color azul pálido, con esclavos sufriendo bajo los viles servicios de los Dremora por toda su devastada superficie. Dentro de la gran torre y sobre un trono con púas se sentaba una figura tan imponente que bien podría haberse inventado el término para describirlos. El gigante con cuernos observaba los acontecimientos que se desarrollaban con creciente satisfacción y cuando vio que un gran golpe estaba siendo asestado contra la perra de su enemigo, prácticamente gruñó de emoción. Gusano, entonó Molag Bal con autoridad. Los cientos de gigantes depravados que se encontraban dentro de sus cámaras inmediatamente se inclinaron lo más que pudieron. Quiero que cada criatura lastimosa bajo mi mando esté preparada para la conquista de inmediato. La sonrisa del príncipe daédrico de la dominación era toda dientes. Tengo una perra a la que castigar por su desafío. Como era su costumbre, Seogorath se paró frente a su tienda de quesos en la recién reconstruida extensión de Saletud y miró hacia el noroeste. El dios loco fue reemplazado momentáneamente por el héroe de Quach, quien sonrió con satisfacción por lo que estaba sucediendo, solo para que el loco se reafirmara en un momento y comenzara a perseguir esas malditas y molestas mariposas nuevamente. La vista del desafío divino ya había sido olvidada. Y finalmente, dentro de un vasto jardín de tal belleza que cegaría a todos aquellos que no estuvieran preparados, estaba sentado un trío de daedra de piel gris que vestían formas femeninas, todos ellos disfrutando tranquilamente del té mientras observaban cómo se desarrollaba el evento. Una llevaba una corona de flores sobre su cabeza y era el epítome de la belleza maternal, observaba a su hijo lograr venganza con una mirada impasible, sus pensamientos ocultos para sus dos contrapartes. La segunda, vestida con lo que parecía ser un caparazón quitinoso, tenía un aspecto mucho más seductor que su contraparte, su elección de un exterior extrañamente extraño solo se sumaba a su exótica belleza. Contempló la acción de su elegida con un regocijo manifiesto que bordeaba el éxtasis, y una risa silenciosa de pura satisfacción la abandonaba a cada instante. El último tercio del tribunal permaneció de pie, perfectamente erguido, con un rostro lleno de cicatrices que mostraba una sonrisa maliciosa mientras contemplaba a un mortal derrocando a un dios por un instante. Qué repugnante es que ya hayas atrapado a este. Boetia le lanzó a su contraparte arácnida una mirada mordaz. Mepala rió en su mano, cada movimiento tenía la intención de desviar y manipular. O, simplemente lo miré en el momento adecuado. La guerrera negó con la cabeza antes de fruncir el ceño al ver que el objetivo de su observación optaba por liberar un alma lastimosa en lugar de atar un poderoso artefacto a sí mismo. Parece que es un debilucho, me retracto de mi disgusto anterior. Incluso Asura estuvo tentada de poner los ojos en blanco ante las palabras de Boetia, una tentación que Mepala no quiso reprimir. Qué pena, querido Boetia. Es un pequeño mortal maravilloso, pero es muy poco probable que alguna vez te busque él mismo. Boetia le dirigió a su homólogo una mirada extraña. Puede que no encaje en todos mis dominios, pero hay suficientes como para que tenga una afinidad bastante alta conmigo. Mepala reprime una risa antes de negar con la cabeza. Oh, no, ese no es el problema. Entonces, ¿qué es? Boetia casi gruñó ante la timidez de Mepala.
Es por la parte de Malacat, intervino Asura, con la diversión en sus ojos apenas oculta. Es la parte de Malacat, Mepala asintió sabiamente. Malditos mortales. Boetia miró hacia otro lado con un resoplido. Lo sé, ¿verdad? Preguntóse Ogorat al aire que lo rodeaba antes de regresar a su lugar de trabajo confundido. Punto de vista de Raven. No sé cuánto tiempo estuve sentado en lo alto del templo en ruinas en completo silencio, pero cuando los Daedra finalmente dejaron de mirarme, la noche ya estaba en camino y prácticamente había reducido a la mitad mi suministro de cigarros. Vamos entonces, dije en voz alta, sacando a mis dos sirvientes de su aburrido estupor. Podríamos regresar a la ciudad. Davos inclina la cabeza. ¿No vas a? Chasquea los dedos. Niego con la cabeza. No, creo que un poco más de aire fresco me vendría bien. Como quieras, simplemente sigue adelante. Te trajimos un caballo extra. Gracias, Davos, mi voz conserva su actual tono carente de emoción mientras empiezo a caminar hacia abajo. El punto de vista de Davos. Lord Daggett baja sin siquiera esperarnos a los dos, ambos sacudimos nuestras extremidades rígidas antes de movernos para seguirlo. Mamar ni siquiera puede celebrar haberle pateado el trasero a un Daedra, murmuro. Que se joda este mundo. Nixade inclina la cabeza de una manera que podría haber llamado adorable si no fuera por el mal humor en el que estaba y pregunta, ¿estará bien el amo? Me encojo de hombros y suspiro. La verdad es que no lo sé. El niño se ha estado comportando como si fuera mayor y más joven de lo que es en realidad a veces. No tengo la menor idea de cómo va a reaccionar a esto. El Falmer piensa mis palabras antes de asentir con decisión. Entonces debemos asegurarnos de que se mantenga en buen estado de salud. Sí, acepté de inmediato, aunque con un poco menos de entusiasmo. Puede que el chico esté completamente loco y tenga una vena cruel lo suficientemente grande como para hacer sonrojar a un sociópata, pero donde quiera que vaya, nuestra gente prospera y de ninguna manera permitiré que eso se arruine. Ni siquiera por un dios. Punto de vista de Raven. Nuestra bienvenida a Saletoth fue increíblemente tranquila y rígida. Toda la ciudad fue puesta bajo la ley marcial en un intento de atrapar a los rebeldes que huían, pero su escape probablemente había sido planeado desde hacía mucho tiempo y los insurgentes Talmor y el culto del dragón definitivamente no ayudaron en nada a la situación. Los guardias de las puertas nos miraron detenidamente y llamaron a alguien. Momentos después, vi a Bor de pie sobre las almenas y asintió rápidamente al verme. Las puertas se abrieron momentos después y nos dejaron entrar. El gemelo masculino de los Flamearts vestía la vestimenta legionaria completa y se limitó a saludarme con la cabeza cuando pasé. Parecía que él y su hermana estaban bajo un gran escrutinio debido a que pertenecían a un clan de Danstar y él tenía que mantener la disciplina al máximo. Es una pena que haya tenido que aceptar esa precaución a pesar de mi amistad con ellos. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos y nos encontramos ante la entrada de la sala del trono, la puerta ya estaba abierta de par en par y la vista desde el interior era sombría. Muchos de los nobles y sirvientes estaban al menos levemente heridos y la sangre goteaba sobre el suelo a pesar de las hábiles vendas que les habían aplicado. Fog Firebird incluso carecía de su ojo derecho. Sin decir palabra le evité una poción al viejo mayordomo y sin siquiera mirar lo que era, el hombre la bebió de un trago al instante, algo de lo que se arrepintió inmediatamente cuando su rostro comenzó a picar intensamente. Mientras me acercaba al trono, Scorch apareció sobre mi hombro y saltó, cayendo de una cabeza a otra y lanzando magia de restauración con desdén. Los gritos de sorpresa se calmaron rápidamente después de que la primera víctima les mostró a los demás su brazo ahora curado. «Ayuda en la ciudad cuando termines aquí», le digo. «Claro que sí». Finalmente me encuentro ante el trono, el cansado rey me mira fijamente. «Torig». Lo saludo. Raven responde simplemente, «¿Qué pasó?». Lo miro fijamente por un rato. Mi deseo de hablar sobre el tema es evidente pero él no cede así que dejo escapar un suspiro cansado. Meridia prácticamente frunzo el ceño ante el nombre. Decidió que la declaración de rebelión sería el momento perfecto para castigar a Sibille y a mí por nuestro desafío. Ella logró hacer una de esas cosas. El rey mira al suelo, su brazo derecho tiembla. Sibille era una de las personas que prácticamente lo crió desde la infancia, aunque en el fondo él sabía que ella era una vampiresa. La casa real de Saletoth no estaba formada por idiotas después de todo. Él levanta la cabeza y sus ojos se encuentran con los míos con una resolución forjada por el deber. ¿Y qué hiciste después? Mis ojos debieron brillar porque tanto Torig como su guardaespaldas se estremecieron levemente cuando sus ojos se ajustaron. Como ella decidió que tenía derecho a castigarme, decidí devolverle el acto con la misma moneda. Torig me mira como si hubiera hecho una broma antes de que su rostro se tuerza en lo que generosamente describiría como una expresión de estreñimiento. No estás bromeando, ¿verdad?
Sin más explicaciones saco mi nueva espada y la sostengo frente a mí. Digamos simplemente que Daembreaker ya no existe, y lo que una vez fue suyo ahora es mío, permanentemente. ¿Tú? ¿Se queda en silencio antes de recomponerse? ¿Usurpaste un Daedra? Pregunta con total incredulidad. En lugar de responder, chasqueo los dedos y el emblema del escarabajo de 3 ojos en mi capa y mis hombros de repente se encuentra acompañado por una espada adornada. Incluso los inmortales mueren, incluso los dioses conocen la derrota, entono con cierta amargura. Escucho el sonido de botas pesadas detrás de mí y me giro para ver a Rikke con una armadura de batalla completa. Dagot. Ella saluda con una sonrisa, pero su expresión exterior no logra ocultar el dolor por perder a su amiga de toda la vida que yacía debajo. Legado, apenas inclino la cabeza, confío en que ya habrá comenzado los preparativos para aplastar a los rebeldes. Torik suspira. No, tenemos que esperar a que empiecen a moverse primero, de lo contrario parecería un tirano ante todos los ojos más allá de Skyrim. Me burlo en voz alta, atrayendo las miradas de muchos de los presentes, pero no escuchan lo que digo a continuación, solo haz que se hagan falsificaciones de los informes de exploración. No tengo dudas de que los rebeldes ya están preparados dentro de campamentos ocultos y que pierdas el tiempo mientras atacan y saquean no es aceptable. Lo piensa durante un instante antes de asentir y mirar a Rikke. Encárgate de ello, legado. Enseguida, su majestad. Ella hace una reverencia y se va. Torik hace una mueca cuando un pensamiento pasa por su mente, pero aparentemente se obliga a expresarlo. Yo, necesitaré un mago de la corte, especialmente en estos tiempos difíciles. Gracias a todos sus dioses que humillar a Meridia fue tan satisfactorio como lo fue, prácticamente gruñí. Volgeir levanta una ceja ante mi declaración, pero se da vuelta en el momento en que Torik levanta la mano en tono apaciguador. Sé que mi pedido es grosero. Se decide por la palabra, pero el reino está sumido en el caos y se necesita a alguien con tu habilidad y poder. Me palmeo la cara lentamente mientras respiro profundamente. La guerra no será nuestro único problema y probablemente tendré que concentrar la mayor parte de mi atención en las amenazas que se avecinan. Hablaste de esto antes. Asiente. Solo necesito tu consejo de vez en cuando y tu ayuda en operaciones mayores, de lo contrario puedes hacer lo que creas que es prudente. Arquea las cejas. Pero Raven, ¿de qué amenazas estás hablando exactamente aquí? Mi sonrisa podría haber derretido la nieve si no fuera por la mirada maníaca en mis ojos. ¿Alguna vez has oído hablar de la profecía del regreso de Alduin? Su rostro palidece mientras sus pupilas se contraen. Espera un momento, ¿eso es un cabello gris? Esos Daedra están tirando piedras a sus casas de cristal. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon patreon.com /Rastislav156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggjvfbwjhv, el enlace se ha actualizado una vez más. Después de mi abrupta revelación, Torik nos hizo retirarnos a su oficina, en las profundidades del palacio. Hablamos largo y tendido sobre lo que debíamos hacer con respecto a nuestra nueva situación y las crisis que se avecinaban. Más tarde, por la noche, se nos unió el mayordomo y propusimos un plan tras otro, una contramedida tras otra, se lanzaron ideas, hubo algunos gritos de ira, pero cuando el sol empezó a salir, ya habíamos decidido un plan de acción. El rey enviaría inmediatamente una solicitud de refuerzos desde Cyrodiil. Algunos de sus vasallos más belicosos desdeñaron esta idea, pero ambos estuvimos firmemente de acuerdo en que desperdiciar hombres y peor aún, civiles en orgullo mezquino no era aceptable. El esfuerzo de reclutamiento oculto que habíamos comenzado hace más de un año se abrirá por completo y los aprendices de nigromante que envié en su camino serían utilizados como activos fácilmente negables. Esta última parte fue lo que causó la mayoría de las discusiones, pero presente a un hombre compasivo y obediente con una forma de preservar vidas y una mentalidad de fuera de la vista, fuera de la mente y eventualmente cederá. También se decidió que todos los oficiales legionarios disponibles iban a ser empleados para entrenar a las fuerzas dispares de los Jarls leales. Es cierto que esto se acercaba bastante a la idea de crear un ejército privado de la que Torik acusaba a Ulfric, pero ya estábamos en guerra abierta y ser estúpidos no iba a ayudar a nadie a ganar. Los Jarls sin duda se quejarían, y sus Dans ávidos de gloria aún más. Pero una fuerza debidamente unida de todos los guerreros especializados de las fortalezas valdría la pena. Viterum proporcionaría la caballería con armadura media por la que eran famosos, Markarth proporcionaría la infantería pesada, Winterhold los espadachines mágicos y Mortal los escaramuzadores. Las fuerzas de Saletod eran demasiado frescas y diversas para tener una fuerza específica, pero su preparación, que ya había durado un año, bajo la atenta mirada de Rick, que produciría algo que ninguna otra fortaleza era capaz de ofrecer, números disciplinados.
Después de todo, la cantidad era una cualidad en sí misma. Eso no quiere decir que fueran malos soldados de ninguna manera. El distrito común de Saletod albergaba la mayor fábrica de hierro de la provincia y todos ellos estaban bien equipados y entrenados, justo el tipo de fuerza necesaria para cubrir la vasta línea del frente sin sufrir bajas masivas. Sin mencionar el pequeño hecho de que la mayor fuerza conlleva la mayor presencia, reforzando aún más la autoridad de Torik sobre su reino. En cuanto a nuestro primer movimiento, decidimos tomar Falkret en un asalto por 3 frentes, dejando una buena parte de nuestras fuerzas en las fronteras para las otras fortalezas. Una derrota en detalle nos vendría bien en este caso, y derrotar a las fortalezas rebeldes aisladas una por una era la opción más sabia. Hibernalia tenía un mes o 2 más para prepararse que el resto y el plan era simplemente trincherarse y asegurar la superioridad naval mientras defendían la fortaleza en un asedio. Los capas de la tormenta tendrían que asaltar la ciudad de un solo golpe, algo que era casi imposible considerando quienes vivían allí, o tendrían que invertir cada vez más hombres en un asedio inútil. ¿Por qué estábamos tan seguros de que la guerra podría durar lo suficiente para que llegara el invierno? Uno podría preguntarse esto. Tales personajes también olvidarían que Ulfric había pasado mucho tiempo preparándose para su pequeña rebelión y que muchas de las fortalezas leales tenían simpatizantes de los capas de la tormenta dentro de sus murallas. No sería tan simple como asaltar sus ciudades. En lo que respecta a la armada, afortunadamente éramos los que teníamos una superioridad absoluta. Incluso sin contar a la Compañía del Imperio del Este, las flotas de Soledad y Hibernalia estaban más a la altura de los barcos fluviales de Ventalia y los barcos largos de Estrella del Alba. Lo peor que nos podíamos esperar eran ligeras incursiones, pero nada más que eso. Ojalá. Y finalmente, mi propio lugar en nuestro gran plan, esa conversación fue particularmente frustrante. Tenía que concentrarme en luchar contra las amenazas sobrenaturales que sucedían durante la guerra, eso era un hecho, pero también se esperaba que apareciera en el campo de batalla cada vez que el enemigo decidiera emplear a los magos de su clan. Una propuesta justa en conjunto, aunque irritante. También proporcionaría algunos de mis autómatas más simples para las fuerzas de élite, pero nada más allá de eso, no estaba dispuesto a hacer tanques para los insectores. Se ha dicho tanto y, sin embargo, mañana podríamos descubrir que todo ha sido en vano, bromeo mientras disfruto de un café. Nuestros planes podrían verse trastocados por una sola decisión de Ulfric. Por eso también estamos preparando contramedidas, replica Falk con naturalidad. Además, como usted ha dicho, este es solo el plan básico para las primeras etapas de la guerra. Asiento con la cabeza y miro fijamente el anodino techo de la oficina cuando de repente se me ocurre una idea. ¿Qué pasa con los bretones? Torik levanta una ceja. ¿Los bretones? De hecho, confirmo, ¿no tienen sus caballeros tanta hambre de gloria como vuestros propios guerreros? ¿Por qué no invitáis a un par de jóvenes aventureros y temibles para que os ayuden a cazar a los viles bandidos que se rebelan contra la justicia del rey? Antes de que Torik pueda descartar mi idea, Falk interviene con una mirada contemplativa. No es imposible, tendríamos que ofrecer algunas concesiones comerciales menores, pero puedo ver a los ducados orientales enviando un capítulo de caballeros o 3 en nuestra ayuda. Ofrécete a ayudarlos a pacificar a los Rechmen en su lado de las montañas, añado despreocupadamente. Beneficiaría tanto a Harrock como a Skirim e incluso podría sacar provecho de ellos si lo haces correctamente. Ahora Falk estaba completamente expectante, algo que no se veía a menudo en el rostro estoico de un hombre. Torik quería comentar la crueldad de mi propuesta, pero después de recibir nuestras miradas, cedió fácilmente. Está bien, puedes escribir las propuestas en mi nombre. Lo desestimó con un gesto. Stander sabe que me vendría bien algo de caballería pesada. Caballería pesada mágica, le corrijo. Ambos me miran desconcertados. ¿Qué quieres decir con eso? Torik es quien pregunta. He leído un poco sobre nuestros vecinos occidentales y he aprendido un pequeño detalle fascinante sobre lo que realmente es un caballero bretón, sonrío conspirativamente. Un caballero habilidoso es a la vez un guerrero pesado y un mago de las escuelas de alteración y restauración. ¿Y por qué esto no se conoce más ampliamente? Pregunta Falk con duda en su voz. La mayoría de los guerreros bretones son una completa y absoluta mierda, perdonad a Miss Altmeri, bromeo. Sin embargo, al mismo tiempo, sus fuerzas de élite son francamente ridículas, por lo que solicitar a algunos de los más aventureros entre sus filas que nos ayuden no debería ser demasiado difícil. Después de eso todos nos quedamos en silencio contemplativo, hasta que Falk lo rompe con su pregunta, ¿y qué pasa con tus propias fuerzas, Lord Daggett? Me río entre dientes. ¿Qué esperas que diga exactamente? Tengo una docena de guardias, 3 guerreros de la casa y la misma cantidad de magos Falmer medio restaurados. Mi casa no es tan poderosa como sugiere el nombre. Lo siento. Falk levanta una mano. Mis oídos no parecen funcionar bien, pero juro que acabo de escucharte mencionar que tienes a Falmer en tus filas.
Escuchaste bien, dije simplemente. Creo que tuviste el placer de conocer a Nixade. Torig inclina la cabeza, cabello corto, pálido y blanco. En efecto. Asiento. Ese era un Falmer. Ambos me miran fijamente durante lo que habría sido un periodo de tiempo incómodo si me importaran esas cosas. Finalmente, Falk murmura algo inaudible y dice, simplemente fingiré que tales cosas son de esperarse por el bien de mi mente y la de mi rey. Incluso Torig lo mira de forma extraña por eso. ¿Cuántos de estos Falmer eres capaz de reclutar para la causa? Suspiro. Ha sido un proceso increíblemente lento, solo los que tienen capacidad mágica pueden transformarse por ahora y no son lo suficientemente fuertes como para compensar la deficiencia numérica. Pero. Interrumpo cualquier otra pregunta. No tienes por qué preocuparte, tengo un plan astuto. Ambos pobres nórdicos suspiran en perfecta sincronía. Voy a recrear el culto de la sexta casa en el barrio gris, dije con sencillez. Sorprendentemente, no se trataba de una declaración de rebelión por mi parte, ya que la casa de Dagot todavía era miembro del imperio debido a la gran autonomía de la que disfrutaban las grandes casas y a que mi padre era un legado. En otras palabras, yo tenía todo el derecho a establecerme dentro del imperio y nadie podía hacer nada al respecto. Una vez más soy recibido con perfecta sincronicidad. Regresé a Hibernalia tan pronto como les aseguré a los dos nórdicos que no estaba dispuesto a provocar una plaga en Ventalia. Los últimos días fueron agotadores y lo único que quería en ese momento era irme a dormir y olvidarme de todos mis problemas por un momento. Eso no iba a suceder, ya que un aprendiz universitario en forma de Fishy me abordó en el momento en que se supo que había regresado. Aparentemente, el archimago quería que me uniera a él en sus aposentos. Mucho más curioso que cansado, me dirigí hacia la universidad y subí a la torre central. Muy bien, abuelo, ¿qué necesitabas?, pregunté en voz alta mientras entré en la opulenta cámara. El viejo Dunmer no dice nada, simplemente se acerca a mí y me ofrece un abrazo. Oh. Me invitó a sentarme y luego me ofreció todos los consejos que pudo para afrontar la situación. Sinceramente, fue bastante divertido ver a un hombre de siglos de edad intentar ser un buen abuelo e incluso funcionó hasta cierto punto. La solidaridad que me ofreció me ayudó mucho más de lo que jamás hubiera esperado. Pasamos horas hablando de nuestros problemas y ambos nos sentimos más aliviados por ello. Naturalmente, la atmósfera solemne se aplastó por completo cuando Mintara decidió que era el momento perfecto para interrumpirnos, al menos tuvo la decencia de llamar a la puerta. Oye Raven, necesito hablar de algo importante, dice sin preámbulos. Miro a Savos, gracias por la conversación, me ayudó. Él sonríe tristemente y asiente. Mintara y yo salimos de las habitaciones de Savos y emergimos en lo alto de uno de los balcones cercanos. Muy bien, ¿de qué querías hablar?, pregunto. Yo. Se queda en silencio antes de aparentemente reafirmar su resolución. Me enteré de que mi familia tenía una casa en Bruma con gran parte de nuestra historia allí. Quería ir y averiguar todo lo que pudiera antes de que llegara lo inevitable. Punto de vista de Mintara. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Necesito ir allí. Prácticamente rezo mientras él me mira. Así que era el destino después de todo, murmura algo que no logro escuchar antes de mirarme. Te das cuenta de que esto puede ser un complot para ponerte en una posición vulnerable, ¿verdad? Aprieto el puño y suspiro. Lo sé, pero algo me dice que hay algo importante esperándome allí. Intento, y probablemente no lo consigo, ofrecer una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, volveré cuando me necesites. Él resopla y pone los ojos en blanco abiertamente. Por supuesto que lo harás. Y luego sus ojos se vuelven completamente serios. Espero que tu fuente sea confiable, al menos. Asiento. Un viejo amigo de la familia de la zona residencial. Se da una palmada en la frente aparentemente con frustración. Muy bien, al menos asegúrate de traer algo de ayuda contigo. Me río ante su preocupación, no te preocupes, Marco aceptó venir conmigo. Su mirada prácticamente grita, ¿estás bromeando conmigo ahora mismo? Pero luego resopla y no hace ningún comentario y, en cambio, pregunta, ¿al menos te aseguraste de que tus hermanos adoptivos estuvieran a salvo antes de ir por ahí y abrirte paso hasta Cyrodiil? Pongo los ojos en blanco. Estabas allí cuando los visité por última vez. Estarán bien durante un par de meses mientras no estoy. Sí, déjamelo todo a mí, ¿por qué no? Se queja, pero no hay entusiasmo en ello. Bien, digo torpemente, sin saber qué más decir, simplemente me decido por supongo que te veré más tarde. Una risa divertida lo abandona mientras se inclina levemente. Pero, por supuesto, espero que su pequeña búsqueda familiar salga bien, señorita Earliver. ¿Qué acabas de ver? Me giré hacia donde estaba pero ya había desaparecido. Este cabrón.
Llega el impuesto sobre las piedras. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon con Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggjvfbwjhv, el enlace se ha actualizado una vez más. Punto de vista general emoticono cara sonriente. Al sur de Skirim, en el centro de la fértil tierra de Cyrodiil, se alzaba la ciudad más grande de Nión. Esta gran ciudad recibió muchos nombres a lo largo de su larga historia, pero sus residentes actuales decidieron llamarla simplemente la ciudad imperial, porque eso es exactamente lo que era, la ciudad que era el imperio. En el centro de la ciudad se alzaba una imponente torre, una de las torres que mantenían unido al mundo, aunque no era muy conocida. La Torre Blanca y Dorada, o simplemente el Palacio Imperial, era un hervidero de actividad en ese momento, ya que el emperador acababa de despedir una reunión relacionada con un acontecimiento muy grave. Los numerosos nobles del corazón imperial y los miembros del Consejo de Ancianos estuvieron desequilibrados por un momento antes de que sus intereses se hicieran valer. Algunos buscaban la gloria en la batalla e invirtieron su influencia en intensificar el conflicto que se avecinaba, otros buscaban ganancias y ya habían abandonado el palacio para preparar sus negocios para aumentar la producción. Solo los más escasos entre los nobles y consejeros, aquellos interesados únicamente en la mejora del imperio, se abstuvieron de reaccionar de inmediato, pues eran los únicos a quienes el emperador realmente escucharía y consideraría su consejo. El Consejo de Ancianos era un antiguo edificio de un imperio desaparecido hacía mucho tiempo y el último Medo vivo no tenía intención de perder el tiempo haciendo política cuando la nación por la que sangraba estaba al borde del colapso. Y así lo hizo, y durante un día y una noche debatieron sobre el curso de acción que debían seguir. Una vez más, Tito Mede II se sintió derrotado y exhausto, pues no podía enviar sus legiones al norte con ninguna fuerza real, y el dominio aprovecharía la oportunidad sin dudarlo. Todo lo que le quedaba por hacer era enviar toda la ayuda que pudiera y desear lo mejor. Un hombre de unos 50 años, vestido con la armadura de un general legionario, caminaba a paso brusco por los antiguos salones de White Gold, con la espalda recta y los ojos firmes con resolución y experiencia. Los guardias del Penitus Oculatus ni siquiera se dignaron mirarlo mientras le hacían señas para que entrara en el despacho del emperador. Todos son unos fracasados, pensó el general con desdén. Ah, Servio. Qué bueno que llegaste a tiempo, saludó el emperador Tito Mede II, aunque su jovialidad no pudo ocultar las cansadas ojeras del hombre. Señor. El general saludó simplemente. Su emperador suspiró levemente pero no corrigió al obstinado soldado. Confío en que sepas por qué estás aquí. El general asintió. Los disturbios en Skirim son mi única conjetura. Y adivinas correctamente, Servius. Titus asintió antes de que su expresión se volviera completamente seria. Seré franco porque no tenemos tiempo que perder, Skirim debe permanecer dentro del imperio, o el imperio caerá como un castillo de naipes. He considerado mis opciones y descubrí que confío solo en una persona para garantizar que tal destino no suceda, el imperio debe permanecer y tú, Servius, te asegurarás de ello. El general asintió sin dudarlo. Adelante, ordenó el emperador. Así lo hizo. El emperador dobla un pergamino escrito con gran profusión y se lo entrega al soldado, se le ordena tomar el mando de 6 cohortes legionarias, cuya composición queda a su discreción, y marchar hacia el norte, a Skirim. Debe ayudar al gran rey a organizar sus fuerzas y hacerse cargo de los esfuerzos de reclutamiento para la legión, debe ayudarlos en la estrategia y en la batalla como crea conveniente, pero más allá de todo eso, su tarea principal, que reemplaza a todas las demás, es asegurarse de que Skirim siga siendo parte del imperio sin importar el costo. ¿Acepta sus órdenes, general? Lo haré. El general saludó inmediatamente antes de entrecerrar los ojos. Aunque debo cuestionar el tamaño de la fuerza que me están dando, ¿se espera que me las arregle casi en su totalidad con fuerzas locales? La expresión del emperador se volvió conspirativa. No, querido Servio, debes expandir la legión imperial mientras aseguras la paz en Skirim, incluso cuando hayas terminado debes seguir expandiendo la legión, ¿entiendes lo que quiero decir? La sonrisa burlona de Servius era casi imperceptible. Me esforzaré por asegurarme de que la legión esté lista para seguir tus planes para el imperio después de que mi tarea esté hecha. Su leve sonrisa burlona se convirtió en un ceño fruncido. Aún así, ¿son 6 cohortes realmente el único apoyo que puedo esperar? ¿Podrías al menos no asegurar la ayuda de las otras provincias? Para gran sorpresa del general, el emperador rió entre dientes ante su pregunta, esa es la cuestión, Servio. Parece que el joven Torig ya ha hecho propuestas indirectas a 2 provincias. Servio miró fijamente a su viejo amigo pero,
al notar que no estaba dispuesto a ofrecer voluntariamente la información, suspiró, por favor, explique. Titus contuvo otra risita ante la reacción de su amigo. Ya se han enviado mensajes a los señores de Evermore, Geana y Wayrest, solicitando la ayuda de sus órdenes de caballería a cambio de una expedición combinada contra los Reachmen después de la guerra civil. Hasta ahora han sido recibidos bastante bien y 2 docenas de caballeros ya han dejado Evermore y están viajando a Markarth mientras hablamos. El general tarareó de satisfacción antes de que su mente agudizada le recordara otra cosa que su señor había dicho. ¿Hablaste de otra provincia? No creo que Morrowind esté listo para enviar ayuda incluso si nuestras propuestas anteriores fueron aceptadas por la Casa Redoran. El emperador sonrió con aprobación. De hecho, incluso si aceptaran la posible reintegración a cambio de ayuda alimentaria, sus guerreros están todos ocupados con su constante conflicto fronterizo con los argonianos. Su sonrisa se convirtió en una expresión contemplativa. Torik pudo asegurar la ayuda de una gran casa, sin embargo. La mente de Servius dio vueltas por un momento antes de hablar. La única casa además de Redoran que sería de verdadera utilidad sería la Telvanni, y sinceramente dudo que siquiera consideren enviar ayuda. Y tendrías razón en dudar de Servio, convino Titus fácilmente. La casa que reclutó no era otra que la casa Dagot. Los ojos del general se entrecerraron. ¿Es esto una especie de broma, Titus? Esa casa solo tiene un miembro restante después del incidente y sinceramente dudo que dicho miembro tenga algún amor por el imperio. Frunció el ceño abiertamente. E incluso entonces el niño es exactamente eso, ¿qué importancia tendría de alguna manera significativa? Has leído los informes sobre la expedición más reciente de Torik contra los Reachmen, ¿no? Preguntó Titus en lugar de explicarse. Servius asintió y de inmediato comenzó a considerar las implicaciones, su mente giraba a velocidades increíbles mientras los puntos comenzaban a conectarse. Apenas un momento después de que el emperador hablara, los ojos de Servius se dirigieron a su hijo de Virenes Ravenflendon. En efecto. La sonrisa del emperador no llegó a sus ojos. Alguien a quien fácilmente se le puede llamar archimago antes incluso de cumplir 2 décadas de edad y Torik ha logrado ponerlo de su lado. Hay algo que no me estás contando aquí, afirmó Servio sin rodeos. Tan perspicaz como siempre, amigo mío, afirmó Tito a su vez. Hay un pequeño detalle que quizá haya omitido. Servio simplemente miró fijamente a su amigo, sus ojos tan duros como el hierro. Tito sonrió y añadió la inflexión más dramática a su tono. Toda la información que tengo sobre el hijo de Viren fue proporcionada a mi espía por nada menos que un agente oficial de Morak Tong. ¿Qué hizo para enfurecer al Morak Tong? Preguntó Servius de inmediato. Oh. El emperador rió en voz alta. Mi querido Servio, la información llevaba su sello y firma personales. Oh. El general supuso perfectamente sus sentimientos. Así es, dijo el anciano divertido. Lo que me indica fácilmente que hay mucho más de lo que estaba dispuesto a compartir con nosotros. Afortunadamente, parece receptivo a nuestra cooperación y comprende la necesidad de encubrir el incidente. Debe querer algo a cambio de su ayuda, señala Servio. Así es, revela Tito con naturalidad. Aunque no es algo que me cueste trabajo dárselo, quítatelo de la cabeza, Servio. Como usted diga. El general asintió. ¿Eso será todo, mi emperador? No exactamente, hay un recluta con gran potencial que me gustaría que trajeras al norte. ¿A quién tienes en mente? Un tal Tiberio Graco. Tito le informó. ¿El mocoso de Julio? Servio frunció el ceño. ¿No estaba malcriado sin posibilidad de reparación? Simplemente confirma mi recomendación por ti mismo, podría sorprenderte. El emperador lo despidió con un gesto y su aura cambió a la de un emperador experimentado, uno acostumbrado a tener el mando completo. Ahora bien, general Servio Tulio, creo que tiene sus órdenes. El general Tulio saludó con firmeza a su señor. Completaría su tarea, o moriría en el intento. Un joven imperial alto y bien formado descansaba perezosamente sobre un asiento opulento, deleitándose con comida que la mayoría consideraría absolutamente decadente, mientras docenas de personas pasaban por un duro entrenamiento y luchaban entre sí. Bueno, algunos pueden llamarlos personas, pero en verdad eran daedra a los que el joven Tiberio obligó a ponerse una armadura imperial y luego los hizo realizar ejercicios hasta la saciedad. Los llamó su propia legión gloriosa, y su fe en sí mismo era tan potente que a algunos de los daedra locos incluso les empezó a gustar su nueva situación. La vida de un mago realmente valía la pena. Pensó Tiberius, que era una hermosa remora, probablemente una de las propias Asura, que lo alimentaba con uvas del viñedo de su padre. El sonido de las puertas del patio abriéndose distrajo al joven de su disfrute y habló sin volverse. Por favor informe a mi padre que he terminado mis ejercicios del día.
Quien se acercó a él se quedó quieto por un momento antes de hablar con un tono acerado que Tiberius nunca olvidaría, podría hacerlo. En lo que bien pudo haber sido un abrir y cerrar de ojos, Tiberio se puso de pie ante el general Tulio, con un saludo claro ya en marcha. Saludos, general. El general de mediana edad lo miró sin impresionarse, más bien miró a toda la reunión sin impresionarse, sin sentirse intimidado en lo más mínimo mientras estaba rodeado de demonios literales. Has sido elegido para unirte a mí en la guerra civil de Skirin como oficial subalterno, debes empacar lo más rápido posible. Antes de que Tullius pudiera parpadear, los Daedra ya se habían formado detrás de Tiberius, un trío de scamps ya llevaban bolsas y mochilas con las pertenencias del joven. ¿Cuándo nos marchamos?, preguntó Tiberio con la intensidad de un orco. Esta vez la mirada acerada del general cedió solo por un momento, algo que era tan raro como que un tal mo razonable sucediera. Tulio miró al joven con aprobación clara en sus ojos. Inmediatamente, dijo, y ambos comenzaron su larga marcha. Una piedra para Yabois, Tullius y Tiberius. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon, con Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggjvfbwjhv, el enlace se ha actualizado una vez más. Un nórdico alto y rubio se estremeció de dolor mientras avanzaba por el camino que conducía a Ventalia. Su rostro estaba cubierto de moretones y su ojo izquierdo estaba casi negro por un puñetazo que había recibido en su última pelea. Frunció el ceño profundamente al pensar en ello, lo que provocó que se estremeciera una vez más debido al movimiento. Los rumores sobre el levantamiento justo de Ulfric se habían extendido como un reguero de pólvora, pero todos parecían inventados por una araña, todos dichos de tal manera que citaban al capa de la tormenta como un tonto y alguien sin honor. Esta era la tercera vez que tenía que pelear con alguien por sus palabras. ¿Por qué, en nombre de Talos, no podían comprender que Skirin necesitaba liberarse de los usurpadores extranjeros? Estaban todos tan cegados por la codicia y las palabras de los Talmor que no podían comprender que su cultura estaba siendo consumida lentamente por los imperiales. El hombre meneó la cabeza. Pensar demasiado las cosas no resolvería el problema, solo una batalla honorable lo haría. Desde que abandonó su pueblo natal, su joven mente inquisitiva le hacía plantearse preguntas incómodas sobre la causa. Desde que se enfrentó a su más antiguo amigo y le perdonó la vida a pesar de que éste decidió unirse a la legión, el hombre rubio había estado nublado por la duda. Pero eso era precisamente lo que pasaba, ¿no? Todo lo que sucedía a su alrededor estaba orquestado por extranjeros para hacer que los buenos nórdicos dudaran de sí mismos y se sometieran como esclavos a sus maquinaciones. No podía permitir que las dudas nublaran su juicio. Skirin sería liberado y eso era todo lo que necesitaba saber. Sumido en sus meditaciones, no se había dado cuenta de que ya había cruzado el gran puente de Ventalia y solo alguien parado frente a él lo sacó de sus pensamientos. Saludos, hermano. El guardia de la puerta lo saludó seriamente. ¿Estás aquí para unirte a la causa? Sí. El hombre asintió. Alguien tiene que luchar por nuestra libertad. El guardia asintió como si esperara la respuesta. Bien, tengo que mostrarles a esos malditos elfos y sus marionetas para que, El hombre casi hizo una mueca ante las palabras del guardia. No le importaba si alguien era un elfo o no, pero la mayoría de sus hermanos en la causa odiaban a los elfos con pasión. Solo se preocupaba por su cultura y forma de vida y lo hacía más de lo que lo hacía por proteger a los elfos. Tienes razón, hermano. Dijo con lo que esperaba que fuera una alegría lo suficientemente convincente. El guardia estaba demasiado cansado o simplemente no le importaba, así que simplemente sacó una tabla con un pergamino encima, nombre y lugar de nacimiento. Ralof Torreverwood, respondió la rubia, ¿tomas el nombre de todos? Va. El guardia resopló. El Jarl, el rey quiere tener una lista de sus hombres y me hace escribir aunque apenas pueda escribir 2 letras juntas. No te preocupes por mí, si eso nos ayuda a echar a los malditos elfos de vuelta a sus agujeros lo haría todo de nuevo. Termina de escribir el nombre y hace un gesto con la mano hacia la puerta. Entra, llegaste en un momento oportuno, el rey está celebrando una ceremonia. Será mejor que no te lo pierdas, muchacho. Gracias, hermano. Ralof le dio las gracias al hombre y caminó hacia la ciudad. Ventormenta estaba mucho más concurrida de lo que había estado en décadas, o al menos eso era lo que el joven Ralof pensaba mientras caminaba por las calles de la antigua ciudad. Muchachos y muchachas corrían por el lugar llevando suministros mientras muchos de los recién formados capas de la tormenta patrullaban las calles mientras cantaban sobre batallas antiguas y se animaban unos a otros. Algo le decía que las cosas no permanecerían tan alegres por mucho tiempo.
Mientras pasaba por el camino oriental que conducía al palacio, se topó con una de las entradas al barrio gris, un lugar que, según él, albergaba al mayor número de elfos de Skyrim. Había guardias vigilantes, con armas y armaduras completas, que lo protegían de algo, pero no podía decir qué era. Una pequeña niña Dunmer desnutrida intentó salir del distrito con desesperación en sus ojos, pero uno de los guardias casi la golpeó con su escudo, afortunadamente sin romperle ningún hueso ni diente. El niño miró a los guardias con ojos que ya no tenían lágrimas para llorar y Ralof tuvo que obligarse a apartar la mirada. Logró hacerlo durante un segundo entero antes de maldecirse a sí mismo y acercarse a la escena. Su padre le había enseñado a no apartar la mirada de la injusticia. Los guardias parecieron notarlo. Salve hermano, el que golpeó al niño lo saludó. ¿Necesitas algo? ¿Por qué golpeaste al niño? Preguntó Ralof con fiereza. El hombre, aparentemente desconcertado, frunció el ceño. Esa maldita cosa quiere contaminar nuestra ciudad con su presencia, no voy a dejar que esa cosa envenene a mi familia. No es más que una niña, susurra Ralof. El guardia escupe al suelo, dale algo de comida si quieres, entonces, no la dejaré pasar. Ralof pasa junto a él sin decir palabra antes de arrodillarse ante la chica que lentamente logra levantarse del suelo. Lentamente saca su bolso y sin decir palabra le ofrece un poco de pan y cecina. Ella no dice nada, pero sus ojos ofrecen todo el agradecimiento que alguna vez necesitaría mientras rápidamente toma la comida ofrecida y corre tan rápido como sus delgadas piernas la llevan. Justo cuando Ralof está a punto de irse, escucha al guardia, te lo mereces, maldito amante de los elfos, ni siquiera una palabra de agradecimiento. Algo se quiebra dentro de Ralof mientras se acerca al guardia amenazadoramente, solo ahora se da cuenta de que el hombre es una cabeza más bajo que él. Alégrate de que la armadura te dé la autoridad para actuar como un maldito justiciero, porque si hicieras algo así te habría cortado la cabeza. El guardia frunció el ceño. ¿Qué carajo acabas de llamarme? No te dije que eras mejor que los Talmor contra los que luchamos. Ralof no desistió, se supone que los nórdicos son mejores que esos monstruos. El guardia parece estar a punto de atacarlo por el insulto, pero el otro finalmente interviene colocando una mano sobre los hombros de su colega. Tranquilízate, muchacho. Solo entonces Ralof echó un vistazo al otro guardia, por tonto que fuera, y vio a un curtido hombre de barba gris mirándolo con ojos evaluadores. ¿Entiendes, muchacho, que esto no es ni de lejos lo peor que verás en esta guerra? Le pregunta el hombre de barba gris, con los ojos llenos de sabiduría y experiencia. El anciano vuelve a tocar el hombro del otro guardia. El conflicto nos convertirá a todos en tontos sin honor mucho antes de que termine, y todos haremos algo tan vergonzoso como lo que él acaba de hacer antes de que llegue nuestro momento. El guardia más joven frunce el ceño pero baja la mirada por una fracción de segundo. ¿Y por qué no lo detuviste si consideras que sus acciones no son honorables? Cuestionó Ralof con más ardor del que pretendía. Porque quería tomarte una medida. Esos ojos antiguos brillaban con sabiduría. El guardia más joven aparentemente entendió el mensaje oculto y trató directamente de ocultar su rostro avergonzado. ¿Me notaste tan rápido? Preguntó Ralof con una mezcla de asombro y miedo. El anciano asintió. Sería extraño que un mago de mi fuerza no te viera. Grimnir Sattershield es tu nombre, muchacho. Ralof, maldiciendo momentáneamente su falta de percepción, miró al hombre una vez más y solo después de una larga búsqueda notó las joyas ligeramente brillantes en los dedos del hombre y alrededor de su cuello, junto con partes de su armadura que se extendían hacia las túnicas. Al no poder ignorar lo que se había dicho, de repente se sintió muy pequeño frente al legendario mago de guerra. No hay necesidad de esa mirada, jovencito. Grimnir lo despidió con un aplauso que solo los ancianos podían poseer. Me gusta la mirada en tus ojos, tienes espíritu. Se acarició la barba aparentemente pensativo. Sí, creo que podría hacerme uso de ti. Ralof, al comprender que el hombre le ofrecía un lugar bajo su mando, no pudo evitar sonreír como un niño en una tienda de armas. Sería un honor para mí, señor. Mantén ese ánimo, muchacho, lo necesitarás. El anciano sonrió. Ahora vete. No necesitó que se lo dijeran dos veces y se dispuso a marcharse inmediatamente. Cuando estaba a punto de girar a la izquierda, oyó el sonido de un fuerte golpe detrás de él y se dio la vuelta para ver al guardia más joven en el suelo, agarrándose la boca mientras sus dientes estaban esparcidos sobre la nieve ensangrentada. Grimnir se paró frente a él con una furia absoluta en sus ojos, los cuales lentamente se alzaron hacia los de Ralof. Se miraron el uno al otro, uno con respeto y el otro con sabiduría. Ralof fue el primero en darse la vuelta y se dirigió al centro de reclutamiento cerca del palacio, su fe en la causa restaurada por las acciones del anciano. Ralof caminaba junto a muchos otros, con un hacha de acero y un escudo redondo de madera en sus manos, todos ellos obsequios para él y sus nuevos hermanos escuderos de la armería del propio rey. Quería animarse con eso,
con el hecho de que no todos se quedaran solos luchando con sus cuchillos de cocina, aunque la mayoría lo haría, pero las enseñanzas de su padre lo llevaron a comprender que el rey se había estado preparando para esto durante mucho tiempo. Se quedó con una sensación de conflicto entre una posible evitación de la guerra civil y el respeto por Ulfric y su visión de futuro. No es que su pensamiento al respecto importara en este punto mientras su grupo pasaba por 3 cabezas de Talmor en picas, los justicieros retirados de Windhelm, y salían del pasaje que conducía al patio del templo de Talos. Y allí estaba, con su armadura de batalla completa y sin casco, y Orlofrek capa de la tormenta. El legítimo gran rey y futuro libertador de Skyrim. El rey contempló a sus hombres por un momento, con los ojos llenos de heroica resolución y finalmente dijo, «Bienvenidos, mis hermanos y hermanas». Los saludó, con una voz tan firme como la piedra sobre la que se paraba. «He gritado mi llamado a las armas contra los invasores extranjeros hasta los cielos, y ustedes, mis honorables hermanos del escudo, han respondido». Una ovación recibió la proclamación y durante demasiado tiempo nos hemos sentado dócilmente mientras nuestro pueblo era explotado por extranjeros. Durante demasiado tiempo nuestra cultura se ha convertido en nada más que la de Cyrodiil y sus nobles decadentes. Una serie de abucheos y escupitajos en el suelo recibieron sus palabras. «No digo más», proclamó Ulfric, «ya no seremos ovejas que deban ser esquiladas para beneficio de aquellos más débiles que nosotros. Skyrim nunca más sufrirá bajo la opresión de los elfos o de aquellos que lo sirven». La ovación que siguió fue ensordecedora. «Únanse a mí, oh nórdicos de Skyrim», continuó Ulfric, «únanse a mí como mis capas de la tormenta y haremos retroceder a nuestros enemigos. Y si caemos en batalla, festejaremos con nuestros ancestros honrados, sentados orgullosamente con los héroes de antaño en Sovengarde. Capa de tormenta. Capa de tormenta. Capa de tormenta». El canto de miles de voces resonó por la ciudad de los reyes. Pronto se sacaron rollos de tela azul y se ordenó a todos los reclutas que se la pusieran alrededor de la armadura. La capa de tormenta tenía un diseño práctico y era más una capucha y una faja que una capa real, pero era suficiente para demostrar lealtad y mantener a alguien algo abrigado. Cuando Ralof se puso la capa, comprendió que no había vuelta atrás. Lo único que quedaba ahora era la victoria o Sovengarde. Damas, caballeros, abominaciones sobrenaturales, ya saben qué hacer. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggjvfbwjhv, el enlace se ha actualizado una vez más. Una figura encapuchada y vestida con una capa de viajero gris estaba sentada en la esquina de la posada más destacada de Danstar escuchando pacientemente los frutos de su trabajo. ¿Es cierto lo que dicen, que el Jarl es el que está detrás de las pesadillas?, le preguntó uno de los clientes al posadero en voz baja, mientras los demás ignoraban deliberadamente al conocido agitador. El posadero casi le dio una bofetada al hombre mientras silbaba en voz baja, «Baja la voz, idiota, no queremos que los guardias nos maten por causar sedición, porque tu borracho no puede mantener la boca cerrada. Vete a la mierda, bebedor de leche». El cliente habló medio eructó. «Solo quiero saber si lo que dicen es verdad». El dueño del establecimiento miró a su alrededor con cautela antes de responder en un susurro, «Dicen que fue maldecido con pesadillas e hizo un trato con un daedra para dejarlo ir. El loco incluso dejó que un sangriento cultista del amanecer mítico entrara a las murallas de la ciudad, así que algo debe estar mal». «Malditos nobles», maldijo el patrón. «¿Crees que también vendió su alma a Dagón?». El posadero se encogió de hombros mientras limpiaba una taza. «¿Cómo puedo saberlo? ¿Te parezco un vigilante de Estendar?». «Oh, perdóneme, su eminencia», el patrono señaló con sarcasmo. «No sabía que ustedes, las putas de Dibellan, fueran tan arrogantes con respecto a su posición». Un trapo húmedo le golpeó la cara y le hizo gorgotear. «Cierra la boca, Bran, o le diré a todo el mundo que tu culo está buscando clientes». El extraño encapuchado ignoró la conversación y se volvió hacia su compañero, sus ojos rojos se encontraron con los de su compañero mientras preguntaba, «¿Cuándo cierran las tiendas de nuevo? ¿Cuándo está programada la reunión?». «1 hora antes del anochecer», respondió el otro con indiferencia, «a las 18 en punto». El extraño suspiró. «Vaya, esperaba abastecerme de algunas pociones para el camino». «¿Tienes los suministros?». «No temas, amigo». Su compañero respondió jovialmente. «Tengo un par a mano». «Sí». «Bueno, entonces será mejor que nos vayamos, esos lobos no se despellejan solos». Dio un último sorbo a su cerveza, dejó una propina en la mesa y se levantó para marcharse.
Mientras el dúo de figuras sombrías abandonaba los muros de Danstar y se aseguraba de que nadie lo siguiera en su cacería, el primero se quitó la capucha que ocultaba su rostro gris y escupió al suelo. Por el tejedor de telarañas, si tengo que escuchar a otro maldito borracho haciéndole proposiciones al posadero, lo perderé, maldito N-Guas. Vamos, chacal, no se van a pegar el uno al otro sin un pequeño empujón. Su compañero le dio unas palmaditas en la espalda. Es fácil para ti decirlo, Fox. No tienes que escucharlos parlotear durante horas sobre su maldito Dios todo el maldito tiempo. El llamado chacal resopla. Oh, talos esto, oh, talos aquello, es casi como si de repente se olvidaran de que tienen otros 8 dioses a los que adorar. ¿Qué más esperabas de los nórdicos? Fox pone los ojos en blanco. Chacal le da una mirada incrédula ante esto. Dices eso, pero eres tú el que se acercó a ese cabrón aterrador de Tolfdir antes de que entráramos al servicio de nuestro nuevo señor. Fox se estremece por completo. Joder, todavía recuerdo la mirada que me dio cuando pensé en colarme en la universidad. Ese cabrón es tan nórdico como nosotros, los Seinofei. Eso es un hecho, tararea Chacal en acuerdo. Como si se tratara de una coreografía, el dúo dio un giro, se tropezaron y de repente desaparecieron detrás de un árbol. Un rápido giro después, se encontraron en una cámara excavada mágicamente bajo tierra, con un trío de sus colegas mirándolos mientras otro estaba sentado cerca leyendo informes desinteresadamente. Al notar la cuarta persona, ambos recién llegados saludaron. Sin siquiera mirarlos, el Dunmer sentado ordenó, zorro, chacal, reporten. Fue Chacal quien habló primero. Los rumores están ganando terreno en Danstar, pero los guardias los están atacando con dureza, golpean a cualquiera que escuchen susurrar al respecto. Bien, comenta su superior. Lo siento señor, pero exactamente en qué es eso bueno, pregunta Chacal con cierta confusión, todo lo que ve es su arduo trabajo deshaciéndose. El Dunmer finalmente miró al dúo sentado. Si los guardias golpean a cualquiera que hable de ello, entonces obviamente pensarán que hay al menos algo de cierto en los rumores. No todos comprenderán la necesidad de disciplina en tiempos de guerra, explica Davos fácilmente. Ah, ya veo. Chacal mira a su comandante con renovado respeto. Algo que Davos ignora a favor de volver al trabajo, Fox. Fox da un paso adelante. 2 barcos de asalto han sido saboteados y muchas cuerdas han caído, accidentalmente, en un incendio cercano. También ha habido una cantidad casi sospechosa de avalanchas cuando sus grupos de exploración estaban a punto de encontrar algo interesante. Manténgalo en un nivel casi sospechoso, no queremos que nos busquen activamente, ordena Davos antes de volverse hacia uno de los otros. ¿Tu informe, perro? Una mujer bastante pequeña dice, los trolls de los alrededores de Ventalia de repente se han vuelto mucho más sedientos de sangre, pero cualquier intento de difundir rumores dentro de la ciudad no tiene éxito. Como era de esperar. Davos lo descarta con un gesto. Si permitieran rumores en el centro de su movimiento, dudaría de la competencia de Ulfric incluso más de lo que ya lo hace mi señor. Escribe algo antes de decir una vez más serpiente. Un hombre muy delgado pero alto susurra, Falkred ya está en una especie de conflicto interno entre tío y sobrino. Los rumores sobre la enfermedad del Jarl fueron suficientes para que muchos de ellos rechazaran el llamado a las armas, sobre todo un gran número de los guardabosques locales. Prometedor. Davos sonríe. Mudcrab, ¿qué noticias hay de nuestro amigo Maven? Un hombre tan increíblemente normal que fue un ogro en sí mismo habla, la grieta es demasiado grande para que nuestro trabajo tenga un gran impacto tan temprano, pero una gran cantidad de suministros ya han sido tomados por bandidos o se han perdido a manos de tropas indisciplinadas, algo que el, sabio, legislador eligió castigar con la mayor crueldad. Tararea Davos. Eso es aceptable, no queremos que Maven revele demasiado de su mano antes de que llegue el momento, perderla sería increíblemente molesto y reemplazarla sería casi imposible. De repente, otro individuo entra en la base subterránea pero ninguno de los presentes reacciona demasiado ya que la reconocen inmediatamente. Los ojos de Davos se vuelven expectantes. Ah, Beetle, ¿cómo va tu trabajo en el barrio gris? Una voz tan melodiosa que sin duda fue hecha para cautivar a los de mente más débil responde, el señor estará verdaderamente complacido. Ambaris Rendar, el propietario del Nunaces Corner Club en el barrio gris de Ventalia, frunció el ceño mientras limpiaba innecesariamente otra copa sin usar. Las cosas se estaban poniendo difíciles en el barrio y, si bien había logrado asegurar una fuga para algunos de los más jóvenes, todavía había miles de personas viviendo en la pobreza extrema a su alrededor y solo podía lamentar su incapacidad para ayudarlos. Se había convertido en una especie de líder en su miserable y pequeña comunidad en los últimos años. Su contacto externo, que había establecido por pura suerte, y su habilidad para sacar a algunos de los miembros más odiados de la ciudad sin previo aviso se estaba volviendo más valiosa cada día, pero desde que comenzó la rebelión del señor local, el barrio había quedado prácticamente en completo aislamiento.
Fueron tratados como una plaga literal por los bandidos de Ulfric. Rendar gruñó molesto mientras sus cejas se fruncían sin que él le diera su opinión. En realidad no debería haber aceptado su puesto no oficial, ahora tenía que sentirse realmente responsable y eso no ayudaba en nada a su cutis envejecido. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos cada vez más oscuros. Levantó la vista y se encontró con una imagen inesperada, una mujer encapuchada, con los ojos de un rojo intenso que la identificaba fácilmente como una de sus personas. Lo sorprendente fue la calidad de su túnica y un extraño símbolo de un escarabajo con 3 ojos que ocultaba una espada detrás de su caparazón. Parpadeó ante la extraña visión antes de enderezarse y asumir su habitual sonrisa profesional. Bienvenido Sera, ¿estás aquí para saciar tu sed o tu hambre? Ninguno de los dos. Una voz melodiosa respondió. Estoy aquí para transmitirle un mensaje de mi superior. La mujer le ofreció una carta sellada que llevaba el mismo emblema en su túnica. ¿Quizás una casa noble solitaria? Reflexionó Rendar mientras abría el objeto con facilidad. Será Rendar. Lamento que mi misiva le llegue en tiempos tan difíciles y espero que haya logrado salvar gran parte de su dignidad y la de nuestro pueblo de las viles atenciones de Ulfric. Si bien no puedo liberar a nuestro pueblo con prisa, no abandonaré a aquellos puestos bajo mi protección al nacer como noble de Resdayn, y por eso le insto a que ayude en mi siguiente propuesta con todas sus capacidades para asegurar la supervivencia continua y la eventual prosperidad de nuestra familia. Mi agente, que ahora se encuentra ante ustedes, ha recibido instrucciones para construir un portal estable entre una parte aislada del barrio y mi propio territorio. Proporcionaré a nuestro pueblo alimentos, ropa, armas y todos los demás suministros que se consideren necesarios para su conservación, sin cargo ni obligación alguna. Me aliviaría las preocupaciones si pudieras tranquilizar al pueblo y guiarlo hacia una cooperación tranquila para que pueda resistir y, finalmente, derrocar a sus opresores. Cuando termine esta guerra, los Dunmer tendrán voz y voto en el gobierno de sus hogares, así lo juro por mi nombre. En mi calidad de campeón de Azura. La mano izquierda del tejedor de telarañas. Mago de la corte real de Skyrim. Señor Dagot. Firmado, tu amigo Raven. Rendar tardó un momento en reiniciar su mente, pero en el momento en que lo hizo, sus ojos se dirigieron a la gente que estaba frente a él. Consideró las implicaciones de la carta, lo que contenía podría potencialmente condenar al joven Mer que se la envió, pero de alguna manera dudaba que alguna vez se le permitiera hacer algo así sin perder la cabeza, después de perder la cordura sin duda. Pero pensar que el joven afirmaría ser Lord Daggoth. Rendar conocía muchas historias, tal era su naturaleza como posadero, pero nunca en sus muchos años esperó encontrarse con alguien de esa casa tan vilipendiado como ese. Y pensar que ellos, de entre todas las personas, ofrecerían ayuda. De repente, sus pensamientos se detuvieron mientras respiraba profundamente, antes de reír a carcajadas por la simplicidad del problema que tenía ante él. ¿Hay algo que te confunda, Sera?, preguntó el agente cortésmente. Solo tengo una pregunta, dijo Rendar con seriedad. La agente sintió con calma, aunque sostuvo ligeramente el cuchillo en su mano fuera de la percepción del entero. Haz tu pregunta, Sera. Una sonrisa de entusiasmo que no se había visto en el rostro del posadero durante meses precedió a la simple pregunta, ¿cuándo empezamos? En este hermoso día, mis padres me regalaron una cantera de piedra totalmente insuficiente. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 70,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon.com Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggjvfbwjhv, el enlace se ha actualizado una vez más. Dentro de un salón antiguo, polvoriento y casi en ruinas, estaba ocurriendo algo que solo puede describirse como una manada de bestias voraces vestidas con piel humana y que se daban un festín con la carne de sus antiguos hermanos. Sin embargo, para el joven que estaba sentado en el trono irregular que presidía el salón, esto no era más que un suceso de cada noche. Más refinado que sus sirvientes menores, el hombre pensativo se limpió la pequeña mancha de sangre de la boca con un pañuelo de seda con todos los modales de un rey. Dime Garan, habla el hombre con una voz calmada y tranquilizadora, pero cargada de autoridad. ¿Has confirmado las palabras de esos lamentables Altmer? Aparentemente mastica la palabra antes de terminar diplomáticos. Un Dunmer bien vestido, casi podríamos decir caballeroso, saca un pergamino con un gesto experto, en efecto, mi señor. Los mortales han comenzado su guerra y calculo que durará el tiempo suficiente para que la profecía se cumpla. Espléndido. El labio del señor vampiro se curva ligeramente. ¿Y el otro asunto? He acotado la posición a la cordillera central de Skyrim, responde Garan Mareti obedientemente.
Lord Arkon Volkear frunce el ceño por un breve instante. Menos de lo que deseaba, pero tendrá que bastar. Declara, llamen a Ortholf y Vingalmo. Perdone mi impertinencia, mi señor, interviene Garan. ¿Pero es prudente confiar una tarea tan importante a esos dos? Si alguien más se hubiera atrevido a cuestionarlo, Arkon sin duda habría estado a medio camino de drenarlos de toda su fuerza vital en este punto. Pero Garan se había ganado lo más cercano que el antiguo vampiro tenía en lo que confiar, por lo que simplemente lo miró fijamente. Si bien estoy de acuerdo en que a los dos tontos les gusta jugar sus juegos, también son los más entusiastas en sus lamentables intentos de congraciarse con mi favor. Servirán a su propósito. Afirma con firmeza. Como ordenes. El elfo hace una reverencia y se mueve para cumplir la orden de su amo. Pronto, murmura Arkon, ya fantaseando con su antiguo deseo. Un guardia rojo de complexión ancha lanza un golpe de hacha con su martillo de guerra, empujando a su oponente con su impulso hacia adelante y terminando el movimiento ligero con el joven muchacho que estaba entrenando en el suelo. Estás mejorando, muchacho, dice Isran, el líder de la